Bien, entonces habíamos visto que todas estas formas, aquí hemos hecho, y lo repito una vez más, hemos hecho una clasificación, digamos, resumida, ¿no? Más o menos en base a los criterios generales que se manejan en una mayoría de bibliografías, porque hay libros muy especializados, por supuesto, que son ya mucho más específicos. Hay libros solamente sobre plásticos o sobre elastómeros que clasifican a estos materiales en diferentes formas, ya no solamente porque son elastómeros, sino dentro de los elastómeros distinguen tipos, ¿no? O tipos de plásticos o tipos de fibras. Entonces hacen clasificaciones por el tipo de uso. Por ejemplo, fibras para uso en la industria textil, todo lo que es la vestimenta e indumentaria, sea la ropa común o ropas especiales. Otra, fibras para la uso en ingeniería, en construcción, industria metalmecánica, etc. Fibras de alta tecnología para las telecomunicaciones. Ven, ya hay clasificaciones especiales. ¿Bien? Igual con los recubrimientos, este es un campo pero inmenso, cómo ha crecido en las últimas 2 o 3 décadas, el campo de los recubrimientos. Y así, ¿no? Entonces, como estamos en un curso general además, esta es una clasificación global, ¿no? Como ya le dije, esto puede seguir y va a seguir aumentando y esta clasificación de repente acá a 1, 2, 3 años ya no servirá, ¿no? Habrá que modificarlo. Entonces, así vimos los plásticos, características plasticidad limitada, o sea, capacidad de deformación limitada y capacidad de recuperación de la forma limitada, o sea, elasticidad. Ante una deformación provocada, una capacidad de recuperar la forma. Ambos limitados. Normalmente un plástico típico, decía, no pasa de un 20, 22% a lo más que se deforma frente a una fuerza. Y eso exagerando, porque muchos plásticos no pasan del 2, 3% de deformación. Y la elasticidad también, llega 50, 60%, recuperan la forma inicial, nada más. ¿Ven? Entonces ya saben, y con el calor son termoplásticos, termorrígidos, y gracias a estas características se pueden fabricar en una inmensidad de formas. Aquí citamos algunos casos. Estos son grupos de productos laminados, perfilería, recubrimientos sólidos, estos son recubrimientos rígidos, sólidos, a diferencia de los otros recubrimientos que son fluidos, ¿no? Estructuras compuestas variadas de todo tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí veíamos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, objetos diversos, perfiles. Estos son perfiles, en el fondo son objetos, pero que tienen perfiles definidos. Los tubos también. Y estos se hacen con diferentes técnicas de transformación, que eso lo vamos a ver más adelante. Las botellas son procesos más especiales. Las bolsas son un tipo de proceso especializado también, ¿no? Acá tenemos los laminados y estructuras de todo tipo. Aquí podría haberle llenado con 4 o 5 diapositivas más, viendo diferentes tipos de laminados y diferentes tipos de estructuras. Pero es para que tengan la idea, ¿no? Esto se logra gracias a que tienen capacidades de formación, si son termoplásticos o incluso termorrígidos, se pueden procesar y resisten mucho de fuerzas mecánicas. Se deforma, por ejemplo, este tipo de estructuras, laminados y estructuras, se caracterizan por ser polímeros de baja deformación, baja plasticidad y baja capacidad de formación. Entonces, una estructura de estas o un producto de estos resiste, pues, esfuerzos mecánicos. Entonces, los polímeros orientados a estas estructuras son principalmente los llamados plásticos, ¿no? Después vimos los elastómeros, que ya los conocíamos, ¿por qué? Por sus características mecánicas, ¿no? Alta capacidad de elongación, o sea, alta plasticidad y gran capacidad de recuperar la forma. Muchos recuperan casi el 100%. ¿Ya? Entonces, esta es la gran diferencia con los plásticos, mecánica. Pero térmicamente son parecidos. Hay elastómeros de tipo termoplásticos y más bien una mayoría son de tipo termorrígido. ¿Ven? O sea, térmicamente no hay mucha diferencia con los plásticos, pero es mecánica la diferencia. Pero además tienen esta característica intrínseca, ¿no? Son absorbedores de las fuerzas y las vibraciones. Como les comentaba yo con un ejemplo que le puse, si ustedes tiran un golpe sobre una mesa dura, por ejemplo, directo, se pueden quebrar la mano, pero si le ponen una capa, una plancha de un elastómero, tiran el golpe, van a ver que ¿no? el impacto en la mano de ustedes va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque el elastómero absorbe la fuerza de retorno que nos manda la mesa, con toda fuerza, a toda acción hay una reacción, entonces yo tiro el golpe, la mesa me devuelve la fuerza, ¿no? Pero la impacta y la absorbe el elastómero. Sin embargo, por sus características térmicas y mecánicas, se procesan en general de la misma manera que los plásticos. Yo puedo tener todas estas formas que hemos mencionado, laminados, recubrimientos sólidos, ¿no? Estructuras elastoméricas, objetos diversos, formas diversas, todo, ¿no? Pero recordando que por su característica mecánica, además tiene algunos usos adicionales que no tienen los plásticos. El caso típico, ¿no? Los neumáticos, que esta es una industria muy grande en el mundo, ¿no? Entonces, acá se aprecia, este es un plástico o un elastómero vulcanizado, ya reticulado parcialmente, o sea, al cual le han bajado la elongación alta que tiene y le han bajado la capacidad de recuperación de la forma, pero sigue manteniendo
capacidad de deformación, mucho más que un plástico, y capacidad de recuperar su forma. ¿Ve? Una llanta es eso, justamente, ¿no? Entonces, por el peso del carro, la llanta va avanzando sobre la superficie que es la pista, pasa los baches, pasa rompemuelle, cuando hace eso se deforma, pero ya no tanto como el elastómero original, porque ya está reticulado parcialmente, pero, y recupera su forma. Y permanentemente cuando el carro está quieto, la llanta está en su forma, en ningún momento se deforma, ¿ve? Salvo que la presión interna del aire baje, pues, ¿no? Entonces, esas características estudiadas con criterio de ingeniería le han dado este gran uso. Esta solito es un uso que de por sí ya, de manera única, constituiría una justificación para los elastómeros. Que tenemos empaquetaduras, toda la industria de calzado, ropa de deporte especialmente, estas plantas de elastómeros que pueden ser poliuretanos o polidirenos, ¿no? Ideal para el deporte porque dan un gran confort en la planta del pie, pues, ¿no? Y estos sistemas de flotación, este es un ejemplo, en forma de estructuras cilíndricas concéntricas, ¿no? Donde acá hay hueco, hay aire al medio, una gran cantidad de aire, y la estructura misma es una estructura espumada, ¿no? Con perforaciones. O sea, estos elementos que pueden ser tipo así en forma de tubería alargada o en forma de planchas también, ¿no? Son sistemas que flotan mucho, por ejemplo, en el mar. Entonces se utiliza mucho en diversos tipos de sistemas de flotación, aplicaciones variadas, ¿no? Ejemplos, ¿no? Después vimos las fibras, que pueden ser, fíjense, acá no menciono nada de plasticidad, ni de elasticidad, ni de comportamiento térmico, porque las fibras son de diferentes familias químicas, pueden ser termoplásticas o incluso hoy día ya termorrígidas o elastoméricas, o sea, los grupos anteriores, pero ¿cuál es la característica acá? La forma física. Son estructuras que se definen como unidimensionales, porque la proporción entre la longitud y el ancho es muy grande. Yo les ponía algunos ejemplos de fibras naturales la vez pasada. El algodón, por ejemplo, una fibra que mide entre pulgada y menos de 2 pulgadas, tiene esta relación longitud entre diámetro, 1400. La lana, ¿no? Una fibra de lana de un animal como el carnero, por ejemplo, fibra natural, ¿no? Que mide entre 5 y 14 o 18 centímetros de largo. Si yo hago esta proporción, longitud entre diámetro, 3000 como mínimo. Y en la seda, esta longitud entre diámetro es 33 millones. Y en una fibra manufacturada sintética es infinito. ¿Eh? Entonces, por naturaleza son estructuras unidimensionales. Pero pueden tener deformación, poco o mucha, depende si es de un polímero de familia plástica o de un polímero tipo elastomérico. Y según eso se manipula con los aditivos. Por eso es que ni lo mencionamos, porque pueden ser de ambos lados. Pero lo relevante es la estructura, la forma física. Eso sí, que muchas fibras son por el proceso de fabricación que tienen, el proceso llamado hilatura de fibras, ¿no? Logran tener un gran ordenamiento estructural. Muchas son de alta cristalinidad. No todas, pero una buena, generalmente para hablar de una buena fibra es que tiene por lo menos un mínimo de ordenamiento estructural, o sea, un mínimo de cristalinidad, sobre el 50-60% siquiera. Y entonces todo esto lo caracteriza y lo ha hecho un grupo aparte. Y sobre todo por los usos que tiene. Porque yo con una fibra no voy a hacer un perfil, no voy a hacer una mesa, ni un sistema de flotación, ni un laminado. Entonces esto se orienta a fabricarse como fibras puras para ser, ¿no?, luego tejidas. Esto va, por ejemplo, a la industria textil o a otros usos, tejidos para otros usos, o las estructuras llamadas no tejidos, que son estructuras también planares como un tejido, pero en la cual el detalle de la estructura es donde no hay un hilo, digamos, un componente que va en una dirección y el otro que va ortogonalmente en otra dirección. Lo que normalmente en la industria del textil le dicen la trama y con la urdimbre, ¿no? Una va a lo largo y la otra va a lo ancho. Ese es el concepto de tejido, una estructura planar en dos direcciones. Pero el no tejido no es así, son otras opciones, muy utilizados. Elementos, y después tanto como fibras o como tejidos, sirven de elementos de refuerzos en estructuras. Este es el uso importante que tienen en ingeniería y los usos especiales. ¿Ya? Entonces, este es un gran campo. El mundo de las fibras es otro mundo inmenso en el mundo, ¿no? Y aquí veíamos los ejemplos, ¿no? Este es digamos, el producto que sale del proceso de hilatura, ¿no? Aquí ya está como hilo, inclusive, más ancho. Aquí hemos reunido filamentos, ¿ya?, para formar un hilo más grueso. Esta es la forma como se almacenan en estas estructuras tipo cilíndricas o troncocónicas. Esto le dicen conos, ¿no? Y las telas. Estas son telas para vestimenta, ¿no? Y esto ya es una estructura, por ejemplo, hecha a partir de hilos y de filamentos. Estas son ya estructuras especiales, ya esto es para otros usos. Esto no es para vestimenta, ¿ya?, sino, por ejemplo, un elemento así puede ser usado solo como una soguilla para embalaje. Tiene una resistencia mecánica, pero extraordinaria esto. O puede ser como elemento de refuerzo dentro de una estructura mayor, que puede ser una pared de cemento o una estructura plástica misma.
Es como que si yo le pongo un elemento de estos dentro de una estructura, es como fierro dentro de la estructura. ¿Ven? Pero ya son procesos más elaborados. ¿Ya? Y en todo momento pueden apreciar ustedes la longitud larga y el ancho pequeño. Y los no tejidos que mencionábamos acá, ¿no? Son estas estructuras que hemos visto, ¿no? Ven, este es visto al microscopio, este es un no tejido. Mientras que un tejido como estos, si yo lo veo al microscopio, es una estructura donde yo veo un hilo en una dirección y el otro transversal, ¿ven? Esto se llama la urdimbre y la trama, el vertical. Ese es un tejido verdadero, pues estructuras planares. Estas estructuras llamadas no tejidos no son así, ¿no? Son estructuras hechas a partir de fibras, pero aglutinadas por diferentes métodos. Por ejemplo, ¿qué cosa es esto? ¿No? Un felpudo, una membrana puede ser tranquilamente. ¿Se dan cuenta? Un fieltro, un pañal, esto puede ser el componente, la parte principal de un pañal, donde el objetivo es retener partículas acá. O pueden ser elementos de filtración, esto puede ser un filtro, ¿no? Acá vemos otro, este es un filtro, acá vemos una estructura más de diferentes formas de no tejidos. Vistas al microscopio, son como el cuadro de acá a la izquierda arriba. Esto es una industria que ha ido creciendo, sobre todo por el tema de los pañales, ¿no? Pañales no solamente para bebés, sino para todas las edades. Entonces es un tremendo negocio en el mundo esto, ¿no? Ustedes van a una tienda, han visto, habrán ido a un Metro, cualquiera de estos supermercados, hay una sección de pañales, ¿no? Así. Entonces, esto, fíjense, es una sola aplicación de las fibras, nada más. Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Estamos empezando los recubrimientos, ¿eh? Los recubrimientos los hemos mencionado tanto en los plásticos, dijimos, pero como recubrimientos rígidos, sólidos, igual en el elastómero. Pero ahora hablamos ya de la forma tradicional, cómo nacieron los recubrimientos, que son productos en estado fluido. ¿Y qué cosas son químicamente? Son emulsiones poliméricas o de copolímeros. ¿Ya? Entonces, fabricar una emulsión polimérica o copolimérica es una técnica especial justamente de polimerización. Eso lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, acá estamos hablando, ¿ven? Nada, en primer lugar, no es el estado sólido. O sea, estos no son ni plásticos, ni elastómeros, ni fibras. ¿Ya? Estos son un tipo de uso en estado fluido, líquido, ¿no? Se obtienen directamente de la síntesis del polímero copolímero mediante una técnica que se va a llamar polimerización por emulsión, justamente, o en emulsión. ¿Ya? Eso lo vemos más adelante. ¿Cómo se usan? Bueno, por eso se llama recubrimiento, porque se usan para cubrir, ¿no? Recubrir superficies, entonces, tradicionalmente, ¿ya? Entonces, el uso primero que ha tenido y sigue siendo todavía el más importante son para protección anticorrosión. Son recubrimientos anticorrosivos, ¿ya? Pero también puede ser para proteger físicamente, en general, no necesariamente contra la corrosión, sino contra los golpes, protección mecánica, ¿bien? Protección física en general, o para fines decorativos. Una vez que el fluido, el producto, que es una emulsión polimérica fluida, insisto, una vez que se empieza a usar, ven, por eso el uso es como recubrimiento fluido, ¿ya? Pero una vez que se aplicó, puede secar y se endurece y termina como un recubrimiento sólido, como una película sobre la superficie. ¿Ven? Entonces esto puede ser sobre superficie metálica, que ha sido el caso tradicional cuando hemos buscado protección contra la corrosión, embarcaciones, equipamiento químico que esté expuesto a atmósferas como la de Lima, húmedas, donde hay mucho oxígeno, ¿no? Que oxida, ¿no? También puede ser sobre superficies sintéticas, o sea, plásticos mismos. Hoy hay recubrimientos para el mismo plástico. Voy a comentar ejemplos. Sobre inorgánicos, superficies de porcelanas, arcillas, cerámicas, ¿no? Paredes, ¿no? Maderas, etc. Entonces, estos, la forma más común, como lo vamos a ver en los ejemplos, son lo que se conoce como pinturas, lacas, barnices. ¿Ven? Entonces aquí vemos ejemplos. Una vez aplicada en forma fluida, se seca y queda como un recubrimiento, como una película sobre. Esto puede ser el piso de cemento, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? O si la mayoli era de ese color, le aplico el recubrimiento y le sirve como una película protectora y además le da brillo y le da decoración y le sirve de protección contra la fricción por el desgaste cuando la gente camina por ahí, ¿no? Acá vemos una aplicación industrial en tuberías gigantes. Esto se aplica con sistemas especiales, tipo soplete, ¿no? Todo esto es un conjunto de tecnologías que hay, porque los polímeros pues, pueden ser termoplásticos o termorrígidos y tienen formas de fluir diferentes, son no newtonianos, como hemos hablado. Entonces, para dispararlo tipo así, spray, no es tan fácil. Estos son equipos especiales y técnicas especiales. ¿Ven? Acá están las pinturas clásicas en su forma de uso doméstico, ¿no? En un tarro, lo que usamos en las casas, ¿no? Otra aplicación muy grande que tiene la industria automotriz. Son pinturas que se aplican así por soplete. Yo he visto una película hace poco como en una empresa alemana, pintan los carros con robot. Aquí vemos una persona, pero esto lo hace un robot.
y después, una vez que está aplicado, para asegurar, como son pinturas medias termorrígidas, lo meten a un horno al carro. Claro, no está el motor, nada. Un horno a cierta temperatura para que seque rápido y se impregne bien en la superficie metálica. Toda una técnica. Son técnicas diferentes, al caso de la tubería que el carro. Entonces, estos son los recubrimientos tradicionales. ¿Ven? Ahora, decíamos acá que la característica de esto es que se aplican en forma fluida porque el uso que se les da es como producto fluido, emulsión, pero una vez que secan, porque una emulsión, ¿qué cosa es? ¿No? Es un estado físico, digamos, que es una microdispersión. Son partículas sólidas pequeñísimas en una fase líquida. Entonces, esa fase líquida es la que, expuesta ya una vez aplicada en la superficie a las condiciones ambientales, se evapora tarde o temprano, ¿no? Ustedes han visto cuando pintan una casa, ¿no? Hay pinturas que secan rápido, pero mínimo pues una hora, y huele, ¿no? Ustedes van oliendo porque el solvente es el que se está evaporando, y eso hay que evitar respirarlo, porque son solventes orgánicos, ¿no? O hay pinturas que demoran, huelen todavía 3, 4, 5 días hasta que secan bien. Lo que está ocurriendo es que la emulsión polimérica está eliminando la fase líquida. Entonces queda el producto sólido, adherido ya. ¿Ven? En el caso de plásticos es bien interesante, por ejemplo, ¿esto dónde ocurre? En las superficies estas de laminados, ¿no? Aquí vimos un laminado anteriormente como este, pero el laminado, ¿qué cosa es? El laminado puede ser una madera o un producto hecho a base de derivados de madera, como virutas de madera, maprés, y al cual le aplico el recubrimiento, ¿no? Como película, y una vez que seca queda como una película decorativa. Ustedes ven las planchas estas que de melamina, que se llaman Formipac, Formamid, una serie de productos que se comercializan, con el cual se hace ¿qué cosa? Mueblería o mesas, ¿no? Decoradas, pero el decorado, lo que están viendo ustedes, ese es el recubrimiento que se aplicó. O a veces, ¿qué hacen? Sobre la madera o la superficie aplican una lámina de papel o metálica que tiene el decorado, por ejemplo, un dibujo. Si va a ser una mesa, un tablero de una mesa de comedor, un dibujo con dibujitos, flores, y después, para asegurar eso y proteger al papel, le aplican el recubrimiento sintético y queda como tapado, ¿no? Y ustedes ven qué cosa, la decoración de la mesa. Entonces, todas son técnicas ya que van a partir del producto, ¿no? Yo aplico el recubrimiento y ese es el objetivo, ¿no? Entonces, creo que queda claro esto, ¿no? ¿Qué cosa es un recubrimiento? Este es un mundo aparte, ¿ah? Porque le digo, los recubrimientos históricamente han sido las pinturas, barnices y lacas. Y siguen siendo las formas principales de fabricación. Pero por las formas como se aplican y la tecnología que ha ido permitiendo que prácticamente todas las familias de polímeros puedan ser fabricadas en estas formas de emulsiones, ¿no? Y copolímeros también. Entonces, el mundo de los recubrimientos pues, es inmenso, ¿no? La industria química utiliza mucho para revestir los equipos donde se hacen las operaciones unitarias, reactores químicos, equipos de secado, de transferencia de calor, de masa, todos, ¿no? Normalmente tienen recubrimientos, ¿ya? La mueblería, todas son con recubrimientos. Las carpetas que ustedes conocen, ¿sí? Ustedes por el ciclo en que están han pasado por la facultad antes de la pandemia, han visto las carpetas, ¿no? Ese tablero que tienen. Ustedes ven el tablero decorado de un color marrón, plomo, gris, pero eso es una estructura de madera o de viruta de madera que ha sido recubierta con una lámina sintética. ¿Ven? Entonces, grandes utilizaciones de estos productos, ¿no? Hasta ahí estamos hablando de 4 grandes grupos. Y ahora viene el grupo más grande de todos, que yo lo he tratado de resumir solamente con algunos casos. Como ven acá, estamos hablando de industrias de procesos, o sea, aplicaciones en diferentes áreas, como industria de procesos químicos y afines. Otro caso que vamos a comentar, la medicina, la electrónica, y finalmente, ¿no? Para no alargar mucho, áreas multidisciplinarias. Y en todos estos casos van a ver ustedes que ya no tiene sentido hablar ni de plástico, ni de elastómero, ni de fibra, ni nada. Puede ser cualquier forma, pero su característica va a ser por el papel que cumple. Y dice, entonces ya no cabe la clasificación de estos productos en los grupos anteriores. ¿Ya? Entonces, miren, ve. Aquí sí abrimos ya el abanico a todo el sector de la ciencia y la ingeniería en general, ¿no? Y en general, todo el mundo de la aplicación, la vida humana en general. Entonces, miren, industria química, que esto es algo innato a nosotros, ¿no? Y cuando hablo de industria química, incluyo lo textil, porque ahí incluyo, una vez más digo, los procesos de la química textil. ¿Ya? Entonces, miren, polielectrolitos. Este proceso, si ustedes revisan un PPT anterior, lo tienen este proceso. Pero en algún momento vamos a hablar de estos. Polielectrolitos, ¿qué cosas son? Son sustancias de naturaleza electrolito, pero de tamaño macromolecular.
¿Ya? Entonces, cuando hemos visto las fuerzas secundarias, en el archivo de enlaces y estructuras, ustedes encontrarán cuando hablamos de las fuerzas iónicas. Eso lo hemos visto no hace mucho, ¿no? Es en el PPT anterior, ¿ya? Donde están las enlaces y estructuras, vean las fuerzas iónicas, y ahí están los floculantes, que son polielectrolitos. Esto es todo un campo de aplicación en la industria minera, el agua, la industria de licores, la industria del azúcar. Recuerden que hablamos de los floculantes, el proceso de floculación. Entonces, estos son productos que tienen actividad química, porque ¿qué hacen? Tienen carga, tienen grupos con cargas positivas o negativas y capturan partículas que tienen la carga opuesta y generan este fenómeno de la floculación. Entonces, ven, esto no tiene nada que ver con plástico, elastómero ni fibra. Su uso es como electrolito. ¿Se dan cuenta? Otros, este ejemplito lo vamos a ver como rellenos de columna. Pueden ser tanto para rellenos de columnas de análisis químicos, columnas cromatográficas, o rellenos para equipos de procesos, rellenos de columnas de destilación, columnas de absorción. Ustedes están llevando transferencia de masa ya, ¿no? ¿O ya llevaron? Algunos deben estar llevando. Están llevando, ¿ya ven? Bueno, ahí van a ver todo esto. Están ya estudiando seguramente la destilación, van a ver absorción gaseosa, extracción, y los equipos pueden ser las columnas que pueden ser de relleno o de bandejas o platos. Las columnas de relleno, de eso, entonces rellenos en general. Esto lo vamos a ver en fotos. Resinas de intercambio iónico, ¿ven? Que son productos que tienen también grupos iónicos insertados en la estructura del polímero al propósito, ¿sí? ¿Para qué? Para que capturen iones opuestos y sirven para desionizar efluente, por ejemplo, o en general, fluidos líquidos que tienen carga iónica, puedo desionizarlos, por eso se llaman, porque intercambian iones con este producto y limpia al efluente o al producto de los iones. Tienes esos usos, no tiene nada que ver con plásticos ni fibra, geles poliméricas, como la pasta de dientes, por ejemplo. ¿Ven? Al pasta de dientes, usted no lo van a clasificar como un plástico, un elastómero, ¿se dan cuenta? Ni fibra, es una gel, pues. De esto también vamos a comentar, vamos a hablar más de geles más adelante. ¿Ya? Y en la industria alimentaria, ¿qué cosas son geles poliméricas? Las gelatinas, los pudines y muchos de estos dulces que se fabrican a partir de un producto sólido que se mezcla con agua caliente. Esas son geles. Suspensiones poliméricas, pegamentos, adhesivos, membranas, que son estructuras que se hacen muchas a partir de no tejidos, que hemos hablado hace un momento, pero otras son distintas a los no tejidos, que sirven en general. ¿Para qué usa una membrana? Para generar procesos de separación, como la ósmosis inversa, procesos de ósmosis electroquímicos simultáneos. Hay otra que se llama la destilación osmótica, todo a través de membranas que son estructuras sólidas con porosidad. Se miren todos los usos que hablamos acá, completamente diferentes a los anteriores, son usos especiales, ¿ven? Y todo solamente de la industria química o la química, ¿ven? O afines. Entonces aquí vemos el caso de los rellenos, por ejemplo, ¿no? Primero vemos al lado derecho, un relleno en columna cromatográfica. Este caso lo vamos a estudiar justo en el capítulo de pesos moleculares, porque esta es una técnica, esta cromatografía es una técnica para medir pesos moleculares. Y aquí tienen el relleno, ven, de una columna cromatográfica. Un polímero va a entrar acá y por el relleno que va acá va a producir la separación por tamaños de cadena y me va a permitir evaluar el peso molecular. Este es un ejemplo, ¿no? Están rellenos de columnas cromatográficas. Y acá están los rellenos de equipos de proceso, como esto puede ser el relleno de una columna de destilación. Tradicionalmente estos rellenos no eran metálicos, eran de cerámicas, de porcelanas, porque resisten altas temperaturas. ¿Ven? Ahí en el laboratorio de ingeniería química, en la facultad, por ejemplo, lástima que ustedes todavía, no sé si están haciendo laboratorios, no, todavía no llevan lo uno ustedes porque están llevando masa, ¿no? Pero cuando lleven laboratorio de operaciones militares 1 y 2 se acordarán de esto. Van a ver la columna de destilación que hay ahí, que tiene los rellenos tipo cerámicas o de vidrio. Pero hoy día, con todo el avance de los polímeros, hay polímeros que resisten 200, 300 grados tranquilamente. Entonces, hoy día estos rellenos son sintéticos. Y son formas variadas así. Entonces, estos productitos que son así chiquitos, ¿no? Van adentro de la columna, ocupando espacio, un relleno, pues, ¿no? Y eso es para provocar la destilación o la absorción líquido-gas, la absorción gaseosa, ¿no? O para la extracción también, líquido-líquido. Entonces, ese es un uso. El caso de las membranas, que es como de un mundo aparte, ¿no? Porque antes se hablaba de las membranas para hacer filtración, después se habló de microfiltración, después se habló de ultrafiltración a medida que la membrana iba teniendo porosidades cada vez más pequeñas. Hoy día se habla de nanomembranas y nanofiltración. Hasta ahí se ha llevado. Pero por ahí yo he visto ya en una publicación que se está hablando de picomiltración,
porque el diámetro de las partículas, de la porosidad, ya no está en medidas en nanómetros, sino en picómetros. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se hace la membrana? Ese es otro tema, ¿no? Pero son estructuras hechas a partir de sólidas, en primer lugar, a partir de materiales que pueden ser no tejidos u otras formas especiales, procesos muy sofisticados que generan porosidades acá. Y según la porosidad, es la utilización. Pues. Aquí vemos microscópicamente cómo es una membrana, por ejemplo, ¿ven? Son estructuras así, con porito a porito, y entonces las partículas que pasan, pues, y eso se piensa antes de hacer el proceso, uno estudia qué tipo de partículas son las que quiero separar para escoger la membrana. Y las que son más grandes simplemente no pasan, como ocurre en las ósmosis, ¿no? Y en la ósmosis inversa, que es el caso del agua. Eso lo vamos a ver ya en otro capítulo. Pero acá lo ponemos como ejemplo de uso, ¿no? Entonces, miren, ¿esto qué me importa si esto es plástico, elastomérico, ¿no? Este es el uso que tiene de membrana. Entonces son para producir separaciones. Este detallito, solamente esta aplicación de membranas, ha desarrollado inmensamente a la industria química, porque ha permitido mucho mejores procesos de separación, procesos de separaciones más finas, más sofisticadas que las tradicionales. Por eso hoy día, cuando yo quiero purificar un producto natural que va a ser para alimento, por ejemplo el café, por ejemplo, un producto que tiene grasa y quiero quitarle el colesterol dañino, eso se hacía tradicionalmente por procesos clásicos, ¿no? Con procesos con extracción de solventes, pero esos procesos no eran 100% eficientes. Entonces, ¿qué problema tenía? Que yo descafeinaba un café, por ejemplo, le quitaba grasa a un alimento, pero el alimento podía retener, aunque sea en pequeñas trazas, el solvente, y eso era dañino. Entonces, hoy día la tendencia ya es así, ya en el mundo desarrollado se hacen esas separaciones con membranas. Y mientras más fina es, mientras yo más posibilidades tengo de generar membranas de diferentes porosidades, puedo hacer separaciones más exquisitas. Entonces yo puedo lograr ahora, por ejemplo, la descafeinización de un café, 100%. Y hoy día yo puedo encontrar en un supermercado un café 100% descafeinado, pero me cuesta más que el tradicional, que está hecho con otras técnicas de separación. Puedo comprar, de repente, habrán visto aquí mantequillas, ¿no? Dice, light. Cuando uno ve la etiqueta dice 30% menos de grasa. Bueno, es un retiro, pero hay una mantequilla, yo he visto, no acá, en extranjero, mantequilla con 70% menos de grasa. Seguramente el colesterol todavía no hay una tecnología para retirar al 100%, pero hay en laboratorio técnicas con membranas carísimas que me permiten casi más del 90% de retiro del colesterol. Claro, un producto hecho así cuesta mucho más caro, seguramente todavía no es económico ese proceso de la industria, por eso la industria no lo hace todavía. Pero la técnica, la tecnología permite ya que a través de membranas se haga. Hay otros procesos de separación que se hace ya no en base a que la membrana permita el paso, ¿no? A través de ella, física, el paso físico de una sustancia o no, como ocurre en la ósmosis, ¿no? Alguien que atraviesa o no la membrana, sino simplemente utilizando la presión de vapor. Se pone un producto en estado gaseoso, en estado de ebullición, se lo pasa por la membrana y son las partículas del vapor del producto las que atraviesan la membrana. Y una vez que atraviesa, se cambia la temperatura y regresa a su estado físico normal. Y ya lo separea el producto. Eso le dicen, ese proceso le dicen la destilación osmótica. Es una técnica sofisticada que esa operación unitaria ya se usa, se practica en los procesos, en los países avanzados. Acá todavía no hay eso, porque es caro. Y gracias a eso logro separaciones más finas que hechas en estado físico. O sea, este es un mundo aparte, ¿no? Ahí venme la utilización. Y estamos hablando solamente de los usos en industrias químicas, en el proceso químico o químicas. ¿Ven? Miren, todos los casos que hemos mencionado. ¿Ya? Bien, otros campos, la medicina, que es algo espectacular realmente. Aquí cito algunos casos de aplicaciones en medicinas. ¿Ya? Y esto es lo que quería explicarles, porque ustedes pueden terminar en alguno de estos trabajando en empresas de este caso. Confección o fabricación de prótesis, diversas. Como vamos a ver, material quirúrgico y fármacos. Este último tema ya es una aplicación que está casi en la interfaz entre la química, la industria química y la biotecnología, que es la aplicación de la bioquímica ya, a nivel industrial, ¿no? Entonces veamos algunos ejemplos, después regresamos a los otros. El caso de la medicina, miren, prótesis. Aquí les he puesto algunos ejemplos, ¿no? Porque aquí dice prótesis cardiovasculares, dentales, oculares, ortopédicas, etc. Diferentes campos de la medicina. Por citar las más comunes, ¿eh? Y miren, aquí vemos un ocular. Hay gente que perdió un ojo y le ponen pues una prótesis ocular igualito, ustedes ni se dan cuenta, solamente lo observan, lo pueden notar cuando lo mira muy de frente a la persona, que ve que el párpado no lo mueve mucho.
por reacción natural del cuerpo, ¿no? Frente a un cuerpo extraño, no reacciona el párpado igual que en el ojo correcto, en el ojo natural. Pero estéticamente igualito. Los dientes, este es un campo aparte, de repente más de uno de ustedes alguna vez le han hecho, ha ido a un odontólogo y le han hecho un tratamiento, ¿no? Sobre todo esto de la gente de cierta edad, los que ya estamos más mayores, que perdemos dientes, ¿no? Producto del envejecimiento del organismo, porque esto se va descalcificando, ¿no? Entonces se empiezan a aflojar, ¿no? Las bases de los dientes, o se rompen fácil, o se aflojan fácil, se caen. O hay gente joven que por alguna enfermedad, un problema que ha tenido, ¿no? Pierde dientes. Entonces le hacen implantes. Estos son dientes hechos de copolímeros. Muchos son acrílicos vinílicos. Y son más bonitos que el diente natural. Y con una ventaja, inertes. No son atacados por toda la química de la boca, ¿okay? Como pasa con el diente natural. Y son más duros que el diente natural. Y una vez que lo colocan, ya no se salen. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué desventaja tienen? No tienen tacto. No tienen el gusto acá. ¿Se dan cuenta? Pero si uno no tuviera, salvo que tenga toda la dentadura postiza, ¿no? Si son unos cuantos dientes, no afecta, pues, porque el tacto de todas maneras está en las papilas acá, ¿no? En toda la zona de la encía, ¿no? Pero ahí está, una aplicación. Miren, esto es una aplicación ortopédica. Solamente de este caso podría haberle mostrado, miren, 20 fotos diferentes. Esta es una prótesis ortopédica. ¿Ven? El plástico está ahí, miren, el polímero. Y, pero si es un plástico, sí, pero no lo estoy utilizando como plástico, pues, porque no me interesa la deformación, la elasticidad, ¿no? Ni si es termoplástico, sino el uso que tiene. Y todo el conjunto, todo este brazo, que comienza más o menos por acá, esto es lo que se llama una prótesis. Y el electrónico, inclusive. Porque dentro de esta estructura del polímero hay un dispositivo electrónico, ¿no? Que tiene cables que están conectados al cuerpo, a la mano, en este caso al brazo. Entonces, esos sensores que tiene muy finos captan los impulsos eléctricos de los músculos, que son pues milivoltios, pero los amplía, los captan, y acá tiene un dispositivo aumentador de voltaje, que lo amplía 1000 veces, 2000 veces. Entonces, esos milivoltios se transforman en voltios. ¿Y qué hace ese voltio? Ese ampliador mueve a un motorcito que hay acá y provoca el movimiento de los dedos. Esto es lo que se llama una prótesis mioeléctrica. Así, mioeléctrica. O sea, que usa la electricidad de los músculos. Mucha gente, por accidentes o por eso, usa este tipo de prótesis mioeléctricas. ¿Se dan cuenta? Y las prótesis ortopédicas normales. Ustedes cuántas veces habrán visto en la televisión que hoy día hay hasta olimpiadas, hay las paraolimpiadas para gente discapacitada. Y ustedes ven ahí compitiendo en atletismo, gente sin una pierna o con una pierna ortopédica, ¿no? O gente que nada sin dos piernas porque utiliza los brazos, ¿ven? Y tienen prótesis. Ese es solamente el ortopédico. Este es otro caso ortopédico, ligamentos, miren, sintéticos. Acá esto puede ser la rodilla o puede ser el hombro, donde chocan dos articulaciones y de repente por un accidente, ¿no? Se me rompió el ligamento y ya no es factible. Lo podrían operar, lo cosen, pero ya el ligamento ya no queda igual, ya no tiene la capacidad porque el ligamento lo que hace es como una liga, pues la articulación se desplaza, ¿no? Se desplaza, bueno, yo el hombro lo tengo fijado normal al cuerpo, pero levanto el brazo, ¿ven? Estoy separando un poco las articulaciones, entonces estos ligamentos sirven como ligas, permiten que se separe el hueso sin que se rompa su unión con el otro hueso. Entonces esto es sintético. Esto lo implantan con una operación y queda ahí. Son fibras incluso inertes. ¿Se dan cuenta? Fíjense, y así en cualquier parte del cuerpo. Y hablando de ortopedia y estética, no lo he puesto acá porque ya me pareció un poco snob hablar de eso, ¿no? Todo lo que son los implantes que se ponen para mejorar la estética del cuerpo, lo que se ve en la farándula, ¿no? Tanto damas como hombres. Si prácticamente se ponen implantes en todo el cuerpo, que puede ser desde la cabeza hasta los pies. Y ven tremendos cuerpos, hermosos, tanto de damas como de hombres, ¿no? Tremendos hombres así, con cuerpos que llaman la atención. Pero cuando uno ve la realidad son puros implantes. Implantes que van en los músculos, en las piernas, en los glúteos, en el abdomen, en los hombros, en la cara, en el torso, en el pecho. Y son materiales, si son bien hechos, son materiales inertes, polímeros. Y todos podríamos decir que es medio entre ortopédico y estético, ¿no? Entonces estas son prótesis. Y miren este caso en lo cardiovascular. Le digo esto porque esto se hace acá. Yo conozco un caso de un estudiante, un egresado, que estuvo trabajando en una empresa que hacía este tipo de productos. Ya miren, acá hablamos un caso extremo, esta es una prótesis ya biónica, ¿no? Y fíjense, esta persona, por ejemplo, no tiene los dos brazos, y la prótesis es todo el brazo. ¿Ven? Y acá, dentro de la prótesis, hay toda una electrónica, como les decía, hay sensores que captan el impulso que lo va a dar el músculo del hombro,
¿no? Que lo va a pasar a amplificadores de voltaje y a motores que mueven el brazo. Una prótesis esta pues cuesta $10,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta persona tiene que ser instruida, capacitada para manejar la prótesis, como moviendo el hombro, genera el impulso y termina moviendo la mano y el brazo. Fíjense a lo que se llega. Y aquí parece feo, ¿no? Me parece medio cibernético esto, pero esto al final está abierta, pero esta mano viene recubierta con un guante, como vimos acá, con un guante así decorado, que puede ser del color de la piel de ustedes, y ni se dan cuenta. Es del mismo color del cuerpo. Fíjense a dónde llegamos, ¿no? En Europa y en general en el mundo desarrollado esto está muy avanzado. Bueno, ¿dónde nació este tipo de aplicación? Que es espectacular realmente, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, le estoy hablando de los años 45, porque hubo tal cantidad de lisiados en la Guerra Mundial, millones de millones, en los 5 continentes, que la industria vio que acá había un gran aporte que podía hacer. Y ahí nació el tema de las prótesis ortopédicas. Y esta cardiovascular, este es un ejemplo. Acá hay 2 ejemplos que voy a comentar. Un ejemplo, esto que dice el stent, ¿no? Miren, el stent, acá lo ven arriba, es como un tubito, ¿no? Un tubito que tiene una estructura externa metálica, que generalmente es de titanio, un material inerte, o circonio, caro, ¿no? Una estructura, pero internamente es una estructura plástica, como la ven acá abajo, al lado derecho. ¿Ven? Ahí la pueden apreciar. ¿Ven? Es como un globito en forma cilíndrica y tiene la estructura metálica externa para que no se deforme, porque el tubito plástico se va a dilatar. Para que no se deforme, tiene la estructura metálica. Entonces mantiene la forma. Pero fíjense el uso, que lo voy a comentar. Una persona, por ejemplo, ha tenido un obturamiento, una obstrucción arterial, que es lo que causa infartos, por ejemplo. ¿Ya? Se produce por algún problema en la sangre, la presión, lo que fuera, ¡pum!, se produce un coágulo acá, o la arteria se contrae y se cierra, entonces no permite el flujo sanguíneo. Eso es lo que se define en medicina como infarto. Se corta el flujo sanguíneo, entonces la vena se tapona o se obstruye y no llega a la sangre, no regresa la sangre al corazón. Entonces, si pasa minutos, ese corazón al no recibir sangre se necrosa, se malogra el tejido y queda ya como inerte, muerto ya. Y eso es perjudicial porque parte del corazón se daña. Pero en ese proceso en que se produce este fenómeno de cierre de la arteria, que se corta el flujo, es el infarto. La persona pues siente malestar, dolor, se pueden desmayar, ¿no? Y puede morir. Si esto ocurre en una gran arteria como la aorta, ¿no? Esto puede ser fatal en pocos minutos. Entonces, ¿qué hacen? Si la persona la logran atender a tiempo, la llevan al policlínico, entonces, ¿qué hacen? La analizan, le hacen una arteriografía inmediata y ven, hay taponamiento en la arteria, tal, que va al corazón. Entonces, de inmediato, sale operaciones y le van a insertar estos stents. Y miren, ahí viene la aplicación de ingeniería. Entonces, por la vena, le insertan este cable que ven metálico, que es el que tiene adherido el stent. Entonces, a medida que el cable ingresa, el stent ingresa simultáneo. Y esto, como tiene una estructura, tiene una cierta rigidez, ¿ya? Avanza pues dentro de la vena con cuidado, sin romper a la vena, ¿no? Pero miren, ahí viene el material, el polímero. Este polímero es un termoplástico que a la temperatura ambiente, a 21 o 22 grados, está con una cierta rigidez, está como un plástico blando. Pero cuando es insertado por la vena, ingresa al organismo, toma la temperatura del organismo, digamos 35 grados. Y solamente ese aumento de 22 a tantos a 35 grados hace que tenga un coeficiente de expansión. Es un termoplástico que se dilata. O sea, ¿qué cosa? Yo les pregunto a ustedes, esa dilatación, ¿qué propiedad es de las que hemos hablado de los plásticos? ¿Recuerdan? Los materiales se dilatan o se pueden disolver, ¿no? Parcialmente, esa es la solvatación. Pero eso es en presencia de líquido. Pero justamente acá al entrar a la vena, choca con la vena, con el fluido líquido, se empieza a mostrar la solvatación de este material. Pero con la característica es que es de alta dilatación y no tiene solubilidad casi. ¿Ya? Pero al contacto con todos los fluidos líquidos, la sangre que tiene una serie de cosas como el plasma, ¿no? Entonces se solvata y se dilata. Pero se dilata hasta un límite porque la estructura metálica que viene a esta malla no le permite que sea más. Entonces este stent es medido para el tamaño de la arteria, según de qué tipo de vena sea. Vena simple, una vena grande o una arteria. Según el diámetro se inserta, entonces va avanzando. Entonces una operación va insertando este cable metálico que va arrastrando el stent y va reabriendo la arteria. Y el stent queda ahí, queda insertado en la zona que ha sido lesionada, digamos. Entonces sirve como un canal para que la sangre fluya
Y ya donde se produjo la lesión, ya no va a haber el problema. Fíjense, esa aplicación, tanto por el lado médico como por el lado de la ingeniería del material. Es un material extra. ¿Cuánto cuesta este equipo? Claro, no es infinitamente caro, pero es caro. Y es un tubito así chiquitito que mide 1 centímetro de repente de largo, un poquito más, y un diámetro chiquitito de la vena o la arteria. Pero fácilmente cuesta más de $1000 esto. Y fíjense la aplicación. Esto es una prótesis cardiovascular, o este caso de la izquierda. En el caso directo, miren, una operación al corazón directa. ¿Qué es lo que han hecho acá? Una válvula interna dentro del corazón que se ha obturado, también puede ser por una falla cardiológica, que eso se encarga la medicina estudiar. Entonces, de hecho, dicen, está fallando, ya no funciona, hay que sacarla, hay que reemplazarla. Entonces, la medicina tiene dos opciones: o saca una arteria de otra parte del cuerpo, puede cortar una venita del pie, por ejemplo, una venita chiquita que no va a afectar más, y la inserta ahí. Estas operaciones son una opción hoy día, pero muy complicadas. La medicina muchas veces no recurre a eso. ¿Por qué? Porque cuando dicen, cuando hay un problema cardiológico, ese problema está ocurriendo en todo el sistema circulatorio generalmente. Se manifiesta en el corazón, pero la sangre está teniendo algún problema en todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos sacando una vena de otra parte que puede tener al final el mismo problema? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hacen? Le ponen uno sintético. Una prótesis valvular, como dice acá. ¿Ven? Dentro del corazón, imagínense. Esto significa que la persona, al operarla, la duermen, lo abren, hay que abrirlo de alguna forma, extraen el corazón, lo ponen a un costado en una mesa de operación, y mientras tanto la persona es conectada a un dispositivo que hace el papel de corazón, con una bomba mecánica, que está bombeando y recibiendo la sangre, mientras dura la operación. Teóricamente está sin corazón, está muerto, teóricamente. Operan al corazón, le insertan la válvula, lo dejan todo listo, lo reinsertan en el cuerpo humano. Imagínense, una operación de esas, ¿cuánto dura? 8 horas. ¿Cuántos médicos trabajan ahí? 6, 8 médicos cirujanos a la vez. 3 están operando en sacar el corazón, 3 están insertando la válvula. Y después todos se juntan. Miren esa aplicación de lo que hablamos. ¿Y quién es esto? Un tubito, teóricamente plástico o elastomérico, o plástico elastomérico. Depende de la necesidad. Esto no es ni fibra, ni recubrimiento, ni un plástico tradicional, ni un elastomero tradicional. Fíjense, solamente hablando de usos en la medicina. Material quirúrgico, bueno, ahí no necesito mostrar visto. Vestimenta, pues, por ejemplo, ahora que hemos visto el COVID, ¿no? Y que más de uno hemos visto o por televisión, o si por mala suerte hemos tenido que asistir a una emergencia, ¿no? Como el personal médico está cubierto de cabeza a pies, ¿no? Con gorros en la cabeza, mascarillas, el delantal que se ponen en todo el cuerpo, ¿no? Hasta los zapatos. ¿Y qué cosa es eso? Productos sintéticos, ¿no? Una cubiertas plásticas, después de cierto uso, agarran y lo botan, son descartables y reciclables, y se cambian por otro. Todo así. La mascarilla, ¿qué cosa es? Sintética. ¿Se dan cuenta? Después, otras cosas más. Hilos de sutura para la cirugía, que son hilos de poliamida especial, generalmente, que tienen una resistencia tremenda, y son hilos que quedan ya dentro del organismo y se biodegradan solos. Gasas hipodérmicas, como las gasas de algodón tradicionales que conocemos. Acá hay gasas hechas de tejido sintético, y también biodegradables. Imagínense ustedes, viene un accidentado, un accidente de tránsito que ha quedado grave, y de repente lo analicen y tiene derrames internos, se ha roto, se ha fracturado el páncreas o el hígado, y está con un derrame interno, o el estómago. Entonces lo operan, de urgencia, lo suturan todo y le tienen que poner gasa, ¿no? Si le pusiera el algodón, es todo un problema, porque después tendría que retirar tanto el hilo de sutura tradicional o la gasa, y eso no lo van a hacer. Entonces, ¿qué le ponen estas gasas y hilos hipodérmicos que son biodegradables? Entonces quedan ahí, después se degradan solito y el organismo lo expulsa por la orina o por las heces. ¿No? Vestimenta médica que ya comenté, objetos de uso quirúrgico. Si ustedes ven en una sala de operaciones los objetos que utilizan los médicos, un sector de ellos son hechos de material plástico. Las jeringas para poner un inyectable, te las conocen perfectamente, todo plástico. Hoy día hasta hay agujas, la aguja misma de la jeringa está hecha de metal con plástico. Y ni se da cuenta uno. Fármacos, medicamentos, ¿no? Suspensiones, por ejemplo, que se ingieren, emulsiones que se ingieren por la boca para problemas estomacales, de todo tipo de alergias. Uno toma un medicamento, cuando lee la etiqueta dice emulsión en base de un polital no sé cuánto, un producto polimérico, o algunos polímeros de origen natural. Y todos los productos que se venden como reconstituyentes, todo para niños y ancianos, que son productos obtenidos del agro,
de plantas, que son proteínas, carbohidratos, ¿no? Polisacáridos naturales, que son polímeros. Y la industria los utiliza, los adecua y los vende en forma de fármaco. O sea, miren de lo que estamos hablando, ¿no? Este es un mundo aparte. Y ahí nomás lo dejamos. En la electrónica, semiconductores, ¿no? Aislantes, ni lo opuesto, semiconductores por un lado y aislantes eléctricos por otro. Yo cuando hablé de las características generales de los polímeros, hablé del caso, decíamos que los polímeros tienen tendencia a ser medios aislantes eléctricos. Todos, uno más que otros. Los que mejor funcionan acá, ¿quiénes? Los polivinílicos, por ejemplo. Se usa para revestir cables de diferente diámetro. Pero hay otros casos, resinas alquílicas, que son súper aislantes eléctricos, que se utilizan en los cables de alta tensión ya. ¿Ven? Esa es la tendencia de los polímeros. Pero la química ha permitido que con procesos, ¿no?, especiales le altero este comportamiento eléctrico a los polímeros. Y de lo que es medio aislante eléctrico lo transformo al revés, lo vuelvo semiconductor. Hay un proceso que se llama el dopaje, que es un proceso físico, al cual no me meto. No quisiera explicarles eso porque es un tema que poco conocido y es largo hablar de eso. Se llama el proceso del dopaje. Lo que hacen es le alteran la característica electrónica al polímero y le revierten el comportamiento y lo vuelven semiconductor. Y esto ha creado un campo, pero de alto desarrollo tecnológico. Tan es así que hoy día el tema de los semiconductores, ¿no?, es un tema de competencia entre las potencias, ¿no? Ahí están China, Estados Unidos, Rusia, Japón, pugnando quién saca el producto de más alta conductividad. Y están la pelea es entre productos sintéticos y de tipo inorgánico, como de silicio. Esto es uno de los puntos donde se están midiendo las potencias. ¿Quién logra saber? Porque el que saque el semiconductor más perfecto es el que va a fabricar las computadoras más rápidas. Y en eso están, y según se dice hoy día, la China está en la cabeza. Ha pasado adelante de Rusia y Estados Unidos. Imagínate. Entonces, de eso estamos hablando. Y en líneas de transmisión, las telecomunicaciones, aquí pongo como ejemplo la fibra óptica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y no la menciono como fibra, sino se llama fibra óptica porque tiene forma de fibra, pero el papel que cumple no es para fibra tradicional, sino para la comunicación. Si ustedes vieran la estructura de una fibra óptica, es una estructura compuesta, donde la mayor parte de los componentes de la fibra óptica son sintéticos y también hay partes metálicas. Entonces, este es otro mundo ya que escapa al nuestro, ¿no? Y ahí nomás, ya, como ejemplo, podría seguir hablando de la mecánica, ¿no? La industria metal mecánica que usa recubrimiento, pero ya mejor esos usos adicionales de otros campos, ya lo pongo acá en áreas multidisciplinarias. Por eso lo he clasificado así, porque estos casos que ven acá se pueden utilizar en diferentes tipos de industria. Por ejemplo, el aislamiento térmico. ¿Dónde nos interesa? La industria química, para revestir, recubrir equipos de procesos, pero también la industria le interesa la industria metal mecánica, donde fabrican motores. Ellos también utilizan intercambiadores de calor, usan calderos también. La electrónica, que reviste equipos de electrónica, ¿para qué? Para evitar, ¿no?, que haya exceso, que haya frecuencia, ¿no?, y carga o chispa que pueda salir al exterior. Entonces, estos aislamientos no solamente sirven como aislamiento térmico, sino como recubrimiento de masa, protector. Estructuras espumadas, que son otra opción de aislamiento térmico. Cuando yo a una estructura polimérica le hago este proceso llamado de espumación, del cual voy a hablar también, que es generar en la estructura zonas huecas vacías, como el tecnopor, por ejemplo, eso mejora aún más la capacidad de aislamiento térmico. Porque las zonas huecas vacías, que son aire, el aire es un gas de bajísima conductividad térmica, esa presencia de aire lo vuelve más aislante térmico. Estructuras sándwich, que son estructuras compuestas, ¿no?, de por lo menos de 3 capas. Y el nombre se debe a eso, ¿no?, porque un sándwich, ¿no?, hablemos de un sándwich simple, tiene 3 capas, pues, ¿no?, las 2 tapas del pan y el relleno que va al medio. Así nacieron las estructuras sándwich. Pero hay estructuras multisándwich, que pueden tener hasta 10 capas, y le llaman estructuras sándwich. ¿Ven? ¿Para qué? Para uso en construcción. ¿Se encuentra? En general en construcción, y en construcción hablo no solamente de pistas, hablo de diques, represas, o en estructuras como por ejemplo hacer coliseos, estructuras grandes, donde yo requiero alta resistencia. Y de hecho, que uno de los componentes de esta estructura sándwich va a ser el policarbonato, que tiene gran resistencia al golpe. Compounds en general o composites, que son compuestos granulados en formas diversas, que son la reunión de varios componentes donde uno de ellos o alguno de ellos son polímeros.
Entonces le dicen compounds. Compounds significa compuestos, pues, o composites. Esto puede ser para múltiples aplicaciones. Autopartes, estamos hablando de la industria automotriz. Un carro, ¿no? Si ustedes miran un carro, ¿qué cosa le vende metálico al carro? El chasis nomás, ¿no? La parte externa. Y el motor, eso sí. Pero después todo el resto prácticamente es sintético. Inclusive hace, por los años 90, por ahí, en Japón, sacaron un prototipo de un carro todo de plástico. Bueno, salvo el motor sí sigue siendo todavía metálico, ¿no? Pero hicieron toda la estructura, lo que llaman el chasis externo, todo de plástico, y lo hicieron de un poliacrílico. Y bien bonito, porque uno lo veía el carro y era transparente, porque el poliacrílico es transparente, y uno veía el carro y podía ver lo que había dentro. Parecía de foto de álbum, eso, ¿no? Bien bonito. Pero no lo fabricaron en cantidad, parece que ahí había algunos otros tipos de razones, más que todo económicas, porque la industria de carros, parece que intervino y llegó, hablemos entre comillas, ¿no?, a un acuerdo para que ese carro no sea fabricado. Lo que pasa eran intereses económicos, seguramente porque le iba a malograr el negocio, pues, a los carros, a la industria metal mecánica. Pero el carro puede existir, y esa estructura de plástico del carro era un poliacrílico reforzado con aditivos que resistía al golpe. Y pesaba, pues, mucho menos que un carro normal hecho de metal. Imagínense, ese extremo, autoparte de todo. Pero hoy día en un carro vemos que el espejo retrovisor, que los adornitos, los parachoques, ¿no? Internamente uno ve todo el tapiz interno de la cabina del carro, ¿no? Los asientos, espumas sintéticas, ¿no? El piso, un tapiz de tela sintética, las llantas que son elastómeros, por todo lado vemos aplicaciones de polímeros. Aplicaciones militares, ya la menciono nomás porque esto solito es un rubro aparte, ¿no? Aquí entran materiales especiales para hacer componentes estructurales de material de guerra, pues. Tanques, dispositivos, camiones en general, vehículos militares, estructuras de refuerzo en aviones y todo lo que es la cohetería y la misilería hoy día, ¿no? Que son estructuras que ustedes ven por afuera metálicas, pero la estructura, el grosor de la pared del dispositivo es una estructura compuesta, ¿no? ¿Y quiénes son esos materiales de refuerzo? Fibras de carbono, fibras de silicio, Kevlar y variantes de ellos, ¿no? Sensores, dispositivos para medir, pues, variables como temperatura, presión, pH, son componentes metálicos con plásticos. Geomembranas, ese caso lo estoy mostrando acá, ¿no? Geomembranas, este es un nombre medio comercial, ¿no? Porque dice membranas utilizadas en la Tierra, geomembranas. Ese es el nombre que hoy día tienen, ¿no? Pero fueron inicialmente llamadas geotextiles, porque las primeras membranas que se utilizaron, ¿no?, que son estructuras, son como en realidad membranas, pero no son estructuras planares con porosidad, se utilizaron en la agricultura, ¿no?, para controlar la humedad del piso y mejorar la eficiencia de los terrenos de cultivo. Estamos hablando de los años 70, 80. ¿Eh? Así nacieron los geotextiles, pero después se dieron cuenta que ese tipo de productos se podían utilizar en muchas más cosas. Entonces se transformaron de geotextiles a geomembranas. Y aquí las vemos, ¿no? Pero, no, estos eran aislantes térmicos, no lo mostré antes. Miren, estructuras huecas, porosas, con formas diversas, ¿eh? Aislantes o en techos. Estas tipo tejas ya son estructuras de este tipo. Entonces ya son aislantes. Yo hago un techo de este tipo y sirve como un gran aislante térmico para sitios donde el frío es fuerte, por ejemplo, ¿no? Bueno, y el de las membranas es este. ¿Ven? Ahí vemos una membrana vista así macroscópicamente. Pero ¿qué cosas son? Son estructuras porosas. Entonces se pueden ubicar en campos de cultivo. Yo lo pongo, por ejemplo, a una profundidad del terreno de cultivo. Entonces se riega el terreno de cultivo y para que el agua no se pase rápido por la tierra y se vaya al subsuelo y no dure la humedad en el terreno, entonces, y en la planta pues pueda tener la posibilidad de absorber mejor el agua, le ponen a 1 metro de profundidad una geomembrana. Entonces riegan el terreno y el agua se queda retenida porque la membrana deja pasar muy controladamente el agua hacia el subsuelo. Entonces el terreno se mantiene húmedo mucho más tiempo y eso repercute grandemente en la eficiencia del terreno de cultivo, en la productividad del cultivo. Y así como nació eso así, después se utiliza ya en general para sellar porosidades de estructura sólida. Por ejemplo, esto puede ser una reserva, un pozo de reserva, un pozo donde se almacena un fluido, agua, o un efluente.
Entonces la pared de cemento, pero el cemento también tiene porosidad y también se corroe. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una geomembrana sintética y con eso sellan totalmente la posibilidad de que el fluido se filtre. Ven, acá lo ven aplicado ya. Esto se utiliza en reservorios, en canales de irrigación. Ese tiene unas aplicaciones increíbles, ¿no? Son productos así gigantes, son estructuras laminadas que pueden medir decenas de metros por decenas de metros de largo o de ancho. Y se compran en rollos así. Aquí en el país hacen esto, ¿eh? Yo conozco más de una empresa, porque conozco un egresado que trabaja en una empresa y hacen geomembranas gigantes así. Entonces, estamos hablando de cosas de usos en ingeniería, ¿no? Y bueno, para terminar ya, acá están los aditivos, hay polímeros que se usan como aditivos. Este tema lo vamos a ver al final del curso casi, cuando hablemos de la polimerización en planta y de la transformación de los polímeros en productos. Los aditivos, como su nombre dice, son productos que se adicionan al polímero. ¿Para qué? Para alterar el comportamiento. ¿Qué comportamiento? Todo el comportamiento físico-mecánico y hasta el comportamiento químico. Si hay un polímero que tiene una característica natural, le puedo cambiar completamente su comportamiento. Entonces, muchos de estos productos que son productos químicos normales, ¿no? Vamos a hablar de estos rápidamente también. Muchos de estos también hay en el grupo de los polímeros. Hay polímeros que no se utilizan como polímeros mismos, sino como aditivos de otros polímeros. Por ejemplo, plastificantes, como antioxidantes, como reforzantes. Miren, entonces todo eso es un campo aparte. ¿Quién es el primero que usa estos productos? La misma industria química y la petroquímica sobre todo, y en menor medida la industria minera. Bien, entonces con esto cerramos el tema y hemos mostrado un panorama muy general, por supuesto, de aplicaciones diversas. Entonces ustedes como futuros ingenieros químicos, sobre todo lo que hemos hablado, la clasificación por familia química, la térmica, la estructural, ¿no? La isomería, todo eso, encima pueden hablar técnicamente en la industria con estos términos, ¿no? Y así se habla. Una fibra, un elastómero, un aislante térmico, una geomembrana, una estructura sándwich, ¿no? Una resina de intercambio iónico, un floculante. Esa es la terminología técnica de los polímeros. Entonces, eso nace solamente de acá. Bien, ¿alguna pregunta? Con esto cerramos todo el capítulo introductorio. Ahora sí, me refiero rápidamente, antes de iniciar el segundo capítulo, a hablar de la práctica, que no tuvimos. La práctica la deberíamos haber tomado esta semana, ¿ya? Entonces, va a haber dos opciones. O la tomamos el próximo martes, de 10 a 11 nomás, ¿ya? O simplemente esa práctica la tomamos fuera del horario para ir recuperando la clase perdida la semana pasada y continuamos nomás el curso, ¿no? Para no desperdiciar horas de teoría. Pero incluiría, en todo caso, si va a ser después de teoría, hasta lo que lleguemos en esta primera parte del capítulo siguiente, ¿ya? Entonces los temas que vienen de la primera que hemos tomado son, tomamos hasta enlaces y estructuras, viene copolímeros, nomenclatura, esta clasificación por usos y la parte introductoria de polimerización. Esos temas vienen en la siguiente práctica, ¿ya? Así avancemos más en la polimerización, no, solamente va a entrar la parte introductoria, que es lo que vamos a empezar el día de hoy, y terminar mañana. ¿No hay preguntas? Bueno, digo que entonces el examen quedaría para la próxima semana, ingeniero. Podría ser, o como le digo, mañana contesto. Si yo creo que quiero es ganar tiempo para ir avanzando más, podría ser que lo tome fuera del horario. Se lo dejo tipo domiciliaria, pero para un plazo pues corto, ¿no? No le voy a dejar de un día para otro tampoco. Pues. Le puedo dar 2 horas para que lo entregue. Claro. ¿Ya? Puede ser que se lo deje, por ejemplo, el día viernes, ¿ya? A tal hora y me lo entregan hasta tal hora. Ya está. Ya hemos tomado la práctica esta semana. ¿Se dan cuenta? Sí, ingeniero. Sí. Seguimos avanzando nomás. Porque la tercera calificada va a ser entre la primera y la segunda semana después de los parciales, según lo que hayamos avanzado ya hasta ese momento. ¿Está bien? Que lo que no quiero es alterar el cronograma de las prácticas, ¿ya? Entonces hay esa posibilidad. Mañana ya definimos eso, ¿ya? Por ahora, continúo. Entonces, el siguiente tema, según el sílabo que hemos visto, es el capítulo 2, llamado en general las polimerizaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tratar acá? Bueno, ya sabemos qué significa el concepto de polimerización. La polimerización es
la reacción de síntesis, la reacción de obtención de un polímero. Y si fuera un copolímero, se llama copolimerización, la reacción de obtención de una macromolécula en general. Y como se trata de lo mismo, se trata del estudio de la reacción de obtención de la macromolécula, aquí vamos a tratar tanto a polímeros como copolímeros. Entonces, el estudio completo va a tratar de estudiar los dos mecanismos principales que hay en la química orgánica. Porque como hemos dicho en algún momento del curso, la gran mayoría de polímeros todavía siguen siendo orgánicos. Todavía la inmensa mayoría, por lo menos un 70-80% son tipo orgánicos. Entonces, y ahí hay los dos mecanismos principales que son la polimerización, la síntesis de adición, que se llama el mecanismo en cadena, o la síntesis de condensación, también llamada en etapas. En los polímeros son los mismos mecanismos. Se va a hablar de la poliadición y de la policondensación, y un tercer mecanismo, que es una variante, ¿no? Entonces son los mismos. Y estamos hablando, como ven, de la química orgánica. Porque en la química inorgánica no hay un mecanismo único, pues depende de qué compuesto hablemos, ¿no? Entonces ahí hay cualquier cantidad de mecanismos, que no podemos hablar que son mecanismos de la química inorgánica en general, sino son mecanismos de ciertos tipos de metales o elementos químicos. En cambio, en la orgánica sí, como es del carbono, básicamente son dos grandes mecanismos, el de adición y el de condensación. Entonces, en los polímeros, que son casi todos, en su gran mayoría de este tipo, vamos a hablar de ese tipo de polimerizaciones. ¿Ya? Las orgánicas. Pero ¿qué es lo que vamos a estudiar? Aquí tenemos, miren, un reactor típico de planta. Pueden ver a la persona acá, que pueden medir, pues, digamos, en promedio, unos 60, unos 70. Entonces, saquen su cuenta cuánto mide este reactor. Este mide por lo menos 4 veces la persona. Un reactor que puede medir entre 7 y 8 metros de altura. Y un diámetro tranquilo acá, de 2,5 metros. ¿Bien? Reactor tipo tanque. Acá veo el sistema de agitación al medio. Tipo tanque agitado se llama esto. Y lo que estoy viendo claro por afuera, esta estructura externa, es la pared de la chaqueta que tiene, del sistema de refrigeración y enfriamiento. Porque el diámetro del reactor es un poquito menos. Acá esto está lo que vemos externamente en la chaqueta. Ustedes están llevando cinética recién, ¿no? Entonces ya habrán visto un poco este tema. No, cinética es el otro ciclo. Ya. Ahí viene mi comentario que tengo que decirle de todas maneras, ¿no? Este curso, esto lo comenté al principio, no sé en qué momento le cambiaron el prerequisito, porque tenía como prerequisito. Inicialmente el prerequisito era haber aprobado cinética, ¿ya? Pero después se vio que no era necesario todo cinética, sino cierta parte, la parte inicial del curso, digamos, lo que se enseña en el primer mes y medio en cinética. Entonces, después se puso que este curso se podía llevar en paralelo con cinética, que ese era el verdadero requisito. Pero no sé en qué momento lo quitaron. Y por eso ustedes están llevando polímeros en el 8º ciclo, ¿no? Y cinética lo lleva en el 9º. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque este capítulo va a tratar del estudio, esta primera parte del capítulo 2 es el estudio de todo el aspecto teórico de la polimerización, es el aspecto químico, cinético y termodinámico. Más adelante, en el capítulo llamado Tecnología de la polimerización, vamos a ver cómo en base a todo este conocimiento que vamos a adquirir ahora, cómo esto se lleva a cabo en la realidad, en planta, en el reactor grande, un reactor por acá. Porque no es lo mismo hacer una reacción en chiquito, ¿no? Este puede ser un equipito que mide 30 centímetros por medio metro de alto, que hacerlo en un reactor que mide 1,5 metros de alto y por medio metro de ancho. Y no es igual aún en un reactor de este tamaño, ¿no? Porque el escalamiento que va viendo de chiquito a grande va planteando nuevos retos, nuevos problemas. La liberación de calor, la viscosidad elevada, la baja conductividad. Cuando es un reactor chiquito no es problema, ¿no? Yo puedo estar haciendo una polimerización en el laboratorio, ¿no? Y estoy trabajando en un vasito de medio litro Pirex o menos y estoy agitando con un agitador magnético o con una bureta a mano, ¿no? Y si por ahí hay un problema que puede, digamos, que se eleva mucho la temperatura y puede explotar, bueno, pues un vasito chico explota y me corro 10 metros y no pasó nada, ¿no? Pero imagínense ustedes, si este reactor explota, ¿se dan cuenta? Por no tomar en cuenta ciertos fenómenos y características de la reacción, pero que hechas a gran escala se vuelven más críticas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que tenemos que estudiar primero todo el aspecto teórico de la reacción y después ver qué otros aspectos hay que considerar cuando yo escalo a tamaño de planta. Eso ya es el proceso técnico, la ingeniería de la polimerización, si quieren.
que no lo podemos ver todo ahorita. Ahorita nos vamos a dedicar solamente, bajo este título, a todo el estudio teórico de la polimerización. ¿Ya? Que, como digo, es el aspecto químico, cinético, termodinámico, principalmente. ¿Ya? Aquí no hay nada de diseño ni dimensiones del real, no, porque eso todavía no. Bien, entonces con esa advertencia acá podemos ver el caso del polipropileno y el etileno, miren, y cómo se está haciendo un copolímero de ambos. Se va haciendo la polimerización del polipropileno, ¿ya? Para que ustedes lo observen más al detalle, y simultáneamente el etileno, y en algún momento se mezclan. O sea, lo que estoy haciendo aquí es un copolímero realmente. ¿Ven? El copolímero, etileno, propileno. ¿Ya? Este es un reactor tipo, pareciera tipo tubular, pero no, en realidad es en forma de columna, pero está actuando como un reactor tanque, ¿no? Porque esta reacción se produce acá, no hay solamente un agitador tan claramente como el del lado izquierdo, pero es una reacción tipo tanque. Es un proceso semicontinuo. ¿Bien? Bueno, los reactores químicos, en general la cinética clasifica los reactores de diferentes formas. Por la forma del reactor, tipo tanque y tipo tubular, principalmente, ¿no? Son las dos formas más conocidas de los reactores. Y tanto tanque o tubular se describen en geometría cilíndrica. Después, si yo lo clasifico por la característica de la reacción, se habla de un reactor de fase homogénea o heterogénea. Si es que hay una sola fase o varias fases. ¿Eh? Y por la forma como opera el reactor, ya no como la característica de la reacción, sino cómo opera el reactor, puede ser continuo, discontinuo o semicontinuo. ¿Eh? Pero en la práctica yo puedo tener un reactor tipo tanque, en la que haya fase heterogénea y puede ser semicontinuo. Mezclo los tres criterios juntos. Y todo eso se ve en las polimerizaciones. Y aún así, con el avance que ha habido en la ciencia y la tecnología, hoy día se puede trabajar a condiciones de operación muy sofisticadas, como por ejemplo las condiciones supercríticas, que son a alta presión. Porque se ha encontrado que una reacción en condiciones supercríticas que requiere un medio acá, un medio en el que hay un fluido supercrítico, eso produce un efecto muy bueno en la eficiencia de la reacción. En el caso de los polímeros, se encontró grandes efectos. Se han logrado polímeros de altísimo peso molecular en condiciones supercríticas. Y justamente ejemplos de eso son el polipropileno y el polietileno. Se ha logrado un polietileno de peso molecular 20 millones, por ejemplo. Algo que era impensable en una polimerización normal. ¿Ven? Bueno, comentarios que les hago. Entonces, entramos al tema. Este primer punto que vamos a desarrollar, entonces va a tener una parte introductoria, general. Todo lo que digamos acá son conceptos para todo tipo de polimerización. ¿Ya? Y bueno, esto nos va a ocupar lo que queda de la clase de hoy día probablemente y algo más de mañana. En este mismo archivo, más adelante, una vez que hagamos la parte introductoria y todo lo que diga, va a empezar el estudio de la primera de ellas, la policondensación o polimerización por etapas. Eso es hasta el final del archivo. En otro archivo está la otra, que es la poliadición o polimerización en cadena. Y tiene lo mismo nombre de la química orgánica. La síntesis de condensación se llama por etapas y la síntesis de adición se llama en cadena también. Entonces aquí se llama policondensación o polimerización por etapas y poliadición o polimerización en cadena, igualito. Y los polímeros que salen de uno a otro se llama polímero de condensación o polímero de adición, como ustedes ya conocen, en la clasificación química, que se hacía en base a la reacción de síntesis. ¿Ven? Entonces estamos hablando de algo que ya hemos venido mencionando. Bien, entonces, esta primera parte es la parte introductoria general. Entonces aquí vamos a ir comentando varios aspectos genéricos, ¿ya? El primero de ellos, como es lógico, tenemos que presentar, antes que nada, quiénes son las polimerizaciones, qué tipos de polimerización hay. E insisto, estoy hablando de la química orgánica. La síntesis por el mecanismo las síntesis orgánicas para los polímeros. Entonces vemos acá, acá hay un error. Tiene que ser letra C. Aquí. Bueno, ya lo corregiré, ¿ya? Para mañana, cuando le dé mi archivo, está corregido. Entonces, los tipos principales de polimerización. Se habla de la polimerización por etapas, policondensación, o la polimerización en cadena o poliadición. Esto tiene toda una historia, porque el tema de la obtención de un polímero es un tema que nació casi simultáneamente con la aparición de los polímeros. Los polímeros que se conocían por los años 1850, 60, eran los mismos polímeros que el ser humano utilizaba de siglos atrás, que eran polímeros naturales. Estaba la celulosa,
¿no? Los almidones que se utilizaban en la alimentación, que eran carbohidratos, etcétera, ¿no? Pero por ahí, ya con la aparición de la llamada revolución industrial, que fue de los 1700 en adelante, en Europa, ¿no? Cuando se extendió a Norteamérica en los 1800, es que ya el ser humano no solamente utilizaba los polímeros naturales, sino empezó a procesar algunos otros polímeros. Por ejemplo, empezó a utilizar un producto, el caucho, que lo usaba como caucho siempre, pero lo empezó a transformar. Y no fue casualidad que en 1850, 60, justamente se descubra la vulcanización del caucho. Fíjense qué antiguo es ese proceso. Ya tiene 170 años. ¿Ya? Entonces el caucho, total, el natural que se usaba, ahora se alteró y se empezó a tener un caucho de otras características. Entonces el ser humano empezó a usar cauchos diversos para otros usos. Eso ha sido básicamente en la segunda mitad de los 1800, 1850, hasta los 1900. Y así, otras resinas sintéticas que se sacaban de árboles, se dieron cuenta que así como el caucho podía ser reticulado, empezaron a hacerle modificaciones. Y por ahí apareció un producto que le pusieron un nombre de baquelita, pero no es la baquelita real, sintética, es una baquelita semisintética, porque era a partir de un polímero natural. ¿Pero qué? ¿Por qué le llamaron así? Porque ese polímero natural que era blando, medio fluido, lo endurecieron al reticularlo. Entonces empezaron a fabricar objetos, tenedores, peines, productos para el uso común de los seres humanos. Y así, pero ya por ahí, de los 1850 en adelante hasta los 60, empiezan a aparecer los polímeros sintéticos, ¿no? Entonces vino todo el desarrollo. Entonces, este concepto de policondensación y adición es un término muy antiguo de la química orgánica, pues, ¿no? ¿Por qué le llamaban condensación acá? Porque en la reacción, la característica, como vamos a ver, es que los reactantes tienen que ser compuestos que tienen grupos funcionales y que al reaccionar entre ellos van a generar productos de residuos secundarios que por el cambio de temperatura salen en fase líquida. Y le llaman por eso el condensado. De ahí venía el nombre de polimerización de condensación, un poco mencionando al condensado, que era el producto secundario. ¿Ya? Y aquí en los polímeros igualito va a ocurrir. ¿Ya? En cambio, en la poliadición, ¿no? Los productos que se formaban en la química orgánica eran moléculas que tenían enlaces insaturados, uno o más, como los dienos. Igualito los polímeros. Si se dan estos productos que tienen enlaces insaturados, pero algunas condiciones más, vamos a tener los polímeros de adición. Igual acá, eran reacciones entre compuestos que tenían grupos funcionales, pero cuando se diga algún requisito más, se van a formar los polímeros de condensación. O sea, no alteramos el fondo, lo importante del mecanismo orgánico, sino que le vamos a agregar algunas condiciones más para que se formen ya no los productos simples de condensación y de adición, sino los polímeros de condensación y de adición. Y de eso se trata. Ver qué cosa es lo que se va a dar ahora para que hablar de la síntesis de los polímeros. Entonces acá están los dos mecanismos principales. ¿Ya? El de policondensación, los términos condensación y adición normalmente son nombres muy químicos. Los menciona básicamente la química. Pero cuando hablo de por etapas o en cadena, estoy resaltando más el mecanismo cinético de la reacción. Se trata de lo mismo, pero como que digamos dos facetas. Uno, el aspecto químico y el aspecto cinético, o la catálisis. Pero tratándose de lo mismo, para nosotros lo tratamos como sinónimos. ¿Ya? No siendo sinónimos, para nosotros significa lo mismo. ¿Ya? Bien, en la polimerización en cadena hay tres variantes que tienen la mayor parte de sus aspectos comunes, porque son de adición, son en cadena, pero por algunos detalles de los reactantes y algunos otros aspectos adicionales tienen diferencias también. Aquí ven ustedes, reacción en cadena tipo radicales libres, tipo iónica y tipo iónica compleja. Entonces me están diciendo acá que aquí en el medio de reacción va a haber presencia de radicales libres. Aquí va a haber iones, cationes o aniones, y aquí va a haber iones complejos, lo que se llaman los complejos de coordinación en la química orgánica. ¿Eh? Pero sean unos u otros, todos siguen el mecanismo cinético de reacción en cadena. Entonces, este es más extenso. Este mecanismo en cadena es más extenso, más variado y más heterogéneo que el mecanismo por etapas. ¿Ya? Pero acá, si yo junto a los dos, estoy hablando prácticamente de los dos mecanismos importantes que hay entre las polimerizaciones. Pero la cinética y la catálisis moderna ha querido considerar hoy en día un tercer mecanismo. ¿Ya? Y esto lo voy a encontrar ya en todos los libros. Ese es un criterio ya establecido, un tercer mecanismo, que se llama la polimerización por apertura de anillos. ¿Ya?
Y como dice el nombre, la característica es que yo voy a abrir, voy a aperturar anillos acá. Entonces quiere decir que el monómero de partida va a ser una estructura cíclica. Un anillo, que normalmente es un anillo tipo saturado, aunque también se aplica este mecanismo para anillos insaturados como los bencénicos, ¿no? Pero generalmente esto nació por anillos saturados, como las caprolactamas, las caprolactonas, por ejemplo, ¿no? Que dan las poliamidas de un solo número. Entonces, ¿por qué lo considera aparte? Porque este detalle de tener previamente y como requisito, ¿no? Y digamos, sin opción, ¿no? Voy a abrir un monómero que es un anillo, eso no había en el anterior acá, no había ese requisito, entonces esto lo consideran ya como una variante. Pero una vez que yo aperturo el anillo acá, en realidad la polimerización va a seguir su proceso igualito a que si fuera por etapas o en cadena. O sea, va a haber anillos como las policaprolactonas las lactonas y las lactamas, que una vez aperturados, siguen el mecanismo de condensación. Pero hay otras que una vez aperturado el anillo, siguen el mecanismo de adición. O sea, en el fondo, no es un verdadero tercer tipo de mecanismo, una variante, pero como tiene pues buenas diferencias, la catálisis y la hoy ya lo considera aparte y respetamos eso, ¿no? Son 3 tipos de mecanismos, ¿ya? Pero nosotros vamos a centrarnos en los 2 primeros, pues, ¿no? Porque con esto estamos estudiando en realidad los 3, ¿no? Y cuando hay apertura de anillo se mencionará qué anillo se abre nomás y qué catalizador se utiliza, pero al final el mecanismo es condensación o adición, ¿sí? Entonces este concepto ya queda establecido para ustedes en general. Son los 3 tipos de mecanismos, ¿ya? Primer punto. Segundo punto, aquí entramos a un concepto cinético, ¿no? El llamado concepto de Flori. Flori fue uno de esos genios que ha habido en la química y especialmente en la química polimérica, ¿no? Acá tiene su foto, premio Nobel del año 53, premio Nobel de química, él era norteamericano si no me equivoco, pero este señor, un medio genio, hizo varias cosas en el campo de los polímeros, ¿no? Él ganó el premio Nobel no por este concepto, que fíjense, fundamental. Yo diría que el premio Nobel lo debió tener por esto, ¿no? Porque es un concepto que nadie cuestiona hoy día. Ha recibido muchas críticas, como lo voy a comentar ahora, pero es un concepto así, es como decir un teorema en la síntesis de los problemas, ¿no? Pero él ganó el premio Nobel porque él planteó la teoría de la solvatación, el comportamiento de los polímeros en medio solvente. Miren, él fue el que descubrió ese comportamiento, lo estudió, lo caracterizó, incluso le dio ecuaciones, definió una serie de parámetros que no hemos presentado acá, ¿ya? No, porque eso en algún momento lo comentaremos, y con esa teoría que se llamó la teoría del comportamiento de los polímeros en solventes, ganó el premio Nobel. Y después le hizo una serie de modificaciones con otros investigadores científicos y ganó otros premios más, ¿no? Pero el premio Nobel fue por eso. Y de ahí nació ese concepto de la solvatación. Pero él hizo esto, que para la ingeniería química resultó más importante, porque esto tiene que ver con la síntesis. Y es que dice, toda polimerización, toda, sin excepción, consta de 3 etapas o fases, cinéticas, por supuesto, ¿no? La iniciación o apertura, la propagación o crecimiento y la terminación o ruptura. Las palabras importantes acá, ¿no? Eso, en realidad estas 3 etapas tienen varios sinónimos, pero el término que no tiene pierde, ¿no? Es iniciación, aquí sí, propagación o crecimiento y terminación. Lo que ocurre es que la iniciación, cuando ya se da en ciertas polimerizaciones, se le llama apertura. Otros le dicen también un proceso de ruptura, pero confunden con el último, ¿eh? Entonces ya son nombres particulares para casos particulares. Pero todos son iniciación. En algún momento principal, este es el momento principal de la polimerización, ¿qué es lo que ocurre? La iniciación, la reacción iniciada en la primera fase se masifica, se propaga. En realidad es una masificación de la reacción. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Crecen las cadenas del polímero o la estructura si fuera reticulado. Entonces, por eso son sinónimos de igual peso, porque la propagación significa necesariamente el crecimiento de la macromolécula. Y va a tener una tercera fase en la que concluye, termina. Pero según la particularidad en algunos tipos de polimerización, esa terminación puede ser de diferentes formas. En algunos casos por romper, le llaman ruptura de la reacción. En otros le dicen, ¿no?, interrupción. Ese es otro sinónimo, interrupción también. Y así como le digo, hay sinónimo. Pero yo digo iniciación, propagación o crecimiento y terminación, no hay pierde. Toda polimerización. Ahora, alguien
que de repente ya llevó cinética, ¿no? Me podría decir, pero toda reacción tiene un inicio y tiene un fin, efectivamente. Pero no tiene necesariamente una propagación o crecimiento, porque puede haber una iniciación, la reacción se desata, pero se forman las moléculas que toman un tamaño y todas son iguales. En una reacción normal de la química, orgánico y inorgánica, las moléculas del producto obtenido todas son iguales. En el polímero hemos visto que no, porque en el polímero se forman cadenas que van creciendo, que por el momento hemos dicho que son de diferente tamaño. Ahora lo vamos a ver, por qué son de diferente tamaño, lo vamos a demostrar. Y esas cadenas de diferente tamaño pueden entrelazarse entre ellas y forman una red tridimensional. Entonces, esta etapa, la segunda, en el fondo es la gran diferencia con las reacciones normales de la química. Y esto es lo que generó el concepto de distribución de tamaños de cadena, distribución de pesos moleculares, la curva de distribución, todo lo que hemos visto, que no existe en la reacción normal. ¿Ya? Y ahora, entonces, Flori dijo eso, estas tres etapas, que pueden ser muy parecidas, casi idénticas, casi, no idénticas, pero casi idénticas, y que por lo tanto me pueden parecer imperceptibles entre ellas, pero eso no significa que no ocurren las tres. La cinética nos dice que toda reacción tiene que ser catalizada normalmente, tiene que ser ayudada para que comience. Eso es lo que en la catálisis se llama la iniciación, pero no le llama la iniciación allá, necesariamente. ¿Ven? Entonces nosotros sí aquí, Flori dijo, esto se va a llamar iniciación, porque en el caso de los polímeros tiene ciertas particularidades que no tienen las reacciones normales, simples. La segunda que ya dije, la gran diferencia con las otras reacciones, y la terminación también. En una síntesis normal, yo tengo las moléculas formadas que son todas iguales y la terminación se produce de una manera más estándar. En cambio aquí no, porque las cadenas son de diferente tamaño o puede ser una red. Entonces la terminación tiene otros criterios también, se manipula de otra forma. ¿Bien? Y ahí estuvo la sabiduría de Flori de conociendo todas las diferencias que hay de una polimerización con una reacción que no es polimerización, él planteó estas tres fases. Y le costó muchísimas críticas, ¿eh? Porque los químicos, la característica en la comunidad científica, hasta hace una década siempre ha sido eso, ¿no? Criticar y poner zancadillas al que descubría algo nuevo. Normalmente era por recelo, ¿no? Aparecía un concepto nuevo que la química no tenía, entonces los químicos que no habían hecho eso, criticaban, se oponían, como le pasó al mismo Staudinger cuando anunció el concepto de macromolécula, que yo les comenté. Él era el que era medio loco, lo tildaban de loco, y no le dejaban exponer su teoría. Y lo que quería demostrar Staudinger era de que había nuevos compuestos llamados macromoléculas que no existían hasta ese momento. Y no lo dejaba hasta que lo pudo demostrar, y ahí está, premio Nobel de Química. ¿Ven? Igualito le pasó a Flori. Tuvo mucha resistencia, porque los químicos decían, no, la iniciación, en las reacciones de condensación orgánicas, no hay diferencia en las tres etapas, decían. Son iguales. Pueden ser iguales, pero hay un momento inicial, un momento principal y un momento final. En el fondo tenía razón Flori, pero sobre todo en la poliadición, en el mecanismo en cadena, sí es muy notoria esta diferencia de acá. Muy notoria. Tan es así que cuando entremos a la poliadición vamos a tener que estudiar el mecanismo cinético etapa por etapa, separados. En cambio, en la condensación lo vamos a poder estudiar en una sola forma, de frente todo. Entonces, al final, Flori terminó convenciendo de que era necesario distinguir las tres etapas principales de la polimerización. Y todo eso le valió mucho reconocimiento. Hoy día Flori es citado en todas las bibliografías de todo tipo como el padre de este concepto. Bien, entonces ahí van dos términos, los tipos de polimerización, el concepto de Flori. ¿Está bien? Ahora viene este tercer concepto, muy importante. Porque ya vamos entrando ya de a poquito, si bien estamos en la parte introductoria, estamos entrando al tema ya de la reacción, ¿no? Los requisitos para que ocurra una polimerización. Entonces, aquí vamos a ir encontrando poco a poco la diferencia que hay entre estas reacciones de polimerización y las reacciones que no son de polimerización. Porque en toda reacción va a haber condiciones químicas, tiene que haber condiciones de catálisis, tiene que darse condiciones termodinámicas también. Pero van a ver ustedes que acá hay algo más, hay diferencias con las reacciones normales. Yo les pregunto a ustedes, si estamos hablando de las síntesis orgánicas, y digo, ¿qué requisito químico tiene que haber para obtener un éster, por ejemplo? Un éster simple, una reacción simple de esterificación orgánica. Lo primero que van a pensar ustedes es, ¿el éster a partir de qué se forma? De un ácido con un alcohol. Entonces yo reacciono un ácido con un alcohol y ya me salió un éster. ¿Ven?
Ahí está la reacción simple. Y todas las moléculas de este son igualitas. Pero eso no me lleva a un poliéster. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Cuando hable del requisito químico de una polimerización, entonces voy a decir, si quiero hablar de la policondensación, voy a tener que hablar de monómeros que tienen grupos funcionales. Tiene que haber por lo menos 2 distintos. Ácido con alcohol, por ejemplo, ¿no? Pero además, si quiero que sea polímero, no basta con eso. Tiene que darse algo más. Y ahí va a aparecer la funcionalidad. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando yo reaccionaba un ácido simple con un éster simple, simplemente ese ácido con alcohol me da éster, pues, pero eso no me da poliéster. Tengo que agregar. Entonces, hay requisitos. Son los mismos que tiene la química, la cinética, pero con condiciones adicionales, como van a ver ustedes. Y acá está la gran diferencia para una síntesis de polimerización y una que no es de polimerización. Este es el tema principal, sumado el concepto de Flori. Con estos requisitos empezamos a entrar así al meollo, a la parte medular de la polimerización. Ahora, quiero decirles, ¿no? Repito una vez más, ustedes parece que la gran mayoría no está llevando todavía cinética. En este capítulo, inevitablemente vamos a hablar de aspectos cinéticos, pero está estructurado el archivo como para resaltar mucho el aspecto de la reacción, pero siempre poniendo al polímero adelante, como que el objetivo es el polímero. No estoy entrando a estudiar esto de un punto puramente cinético, porque no tienen ustedes digamos, todos los conceptos de la cinética. Estoy tomando los conceptos mínimos, básicos, sin entrar a mucho detalle, para resaltar el aspecto del polímero más bien. ¿Qué es lo que logro en el polímero? Sin hablar mucho de la reacción en fondo, porque si lo hago así, no me van a entender, pues, sencillamente, ¿no? Pero ya les digo, esto va a requerir que ustedes lean un poquito también, ¿no? Entender bien acá. Yo espero que me hagan preguntas acá, porque lo mínimo que tienen que saber es lo que está en estos archivos. Ustedes son ingenieros químicos, en un próximo ciclo ya van a llevar cinética, y si por ahí terminan trabajando en una empresa de polímeros, acá en el país hay empresas que hacen polimerizaciones, pues van a tener que entender esto y manejar esto, porque ustedes van a estar al frente del reactor. Tienen que tener todo esto en conocimiento. ¿Bien? Bueno, entonces, este tercer punto, importantísimo, ¿qué requisitos de este tipo? Vamos a ir uno por uno. ¿Ya? Entonces, miren, los requisitos de orden químico. ¿Ya? Ya esto lo hemos ir más o menos mencionando, lo hemos estado diciendo en el tema de estructuras, de enlace de estructuras. Decimos, las polimerizaciones solo son posibles químicamente, ¿ven? Desde el punto de vista químico, cuando el o los monómeros reactantes, ¿entiende? Son al menos bifuncionales. ¿Ya? Algunos autores dicen cuando los monómeros o las unidades repetitivas son bifuncionales. Pero como estamos hablando de una reacción que va a empezar, ¿quién es el producto de partida? ¿Quién es el producto de partida? El reactante, que en nuestro caso es, ¿quién? ¿Quién es el reactante inicial? Caramba. Monómero. El monómero, pues entonces hablo directamente con el lenguaje, caramba. ¿Ven? Directamente con el lenguaje. ¿Ya? Los reactantes iniciales son los monómeros. ¿Ya? Voy a grabar esto. Se me había pasado ese acento ahí. ¿Ya? Entonces, el monómero tiene que tener una capacidad, o como dice acá, la reacción químicamente factible solamente desde el punto de vista químico, la polimerización va a poder proceder si es que no se dan las condiciones de que haya bifuncionalidad. Por eso dice, y eso lo puede hacer un solo monómero o más de uno. Va a depender de la característica de la reacción. Pero la química, ¿qué me exige? Que sea uno o dos, no hay problema, pero que en el medio se genere bifuncionalidad. Y como el reactante es el monómero, son los monómeros los que inicialmente van a propiciar, ¿no? O van a facilitar que haya o no bifuncionalidad. ¿Está bien? Por ejemplo, voy adelantando. Si ustedes tienen un monómero como el etileno que tiene un doble enlace, ¿no? Yo abro ese doble enlace y ¿en qué se transforma? Un enlace simple pero aperturado. Y ya lo hemos visto en los ejemplos, ¿no? Ese etileno, una vez que aperturó su doble enlace, se ha vuelto bifuncional. ¿Y eso qué ha generado hasta el momento? Que esa cadena crezca unidireccionalmente. ¿Ven? Pero ya hablé de la funcionalidad. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que ese monómero, al aperturar el doble enlace y volverse bifuncional, esa molécula que ya ahora ya es la unidad repetitiva, ¿no? Esa puede generar el polímero lineal. Lineal, pero polímero, al final de cuentas. En cambio, cuando yo reaccionaba un diácido con una diamina, ahí estoy
poniendo los requisitos del mecanismo de condensación, grupos funcionales. Entonces, un lado ácido, el otro lado amina. ¿Ven? Entonces, estoy hablando de dos monómeros. Por eso dice el o los. Lo que interesa es que entre uno y o más generen bifuncionalidad. Le pongo el ácido con la amina, ¿y qué ocurre? Se forma el amida. Pero si es ácido simple, con amina simple, forma la amida simple, no es polímero. Entonces, por eso, ¿qué decíamos en las enlaces y estructuras? Tiene que ser diácido y diamina, ¿ven? A la condición que tienen que estar dos grupos distintos, ácido y amina, le he agregado una segunda condición, que tienen que estar doble cada uno, diácido con diamina. Y cuando se atacan, se generaba la funcionalidad. Y ustedes pueden ver en todos los ejemplos que hemos mostrado, cómo se forman las poliamidas, los poliésteres, los poliuretanos, se ha generado bifuncionalidad. Solamente cuando hay bifuncionalidad habrá polimerización. Y puede ser más, claro, porque dice al menos una bifuncionalidad. Puede ser trifuncional, claro. Vimos un ejemplo de reticulación, cuando teníamos un diácido con un triol y se formaba el poliéster, porque ácido con alcohol da éster, pero se formaba el poliéster reticulado. ¿Ven? Entonces la funcionalidad es el requisito químico fundamental para que haya polimerización, mínimo 2. Y esa forma, ¿cómo ocurre? Va a depender si es el mecanismo de adición o de condensación. Cuando es adición que requiere monómeros con enlace insaturado, basta que lo abra el enlace doble, ya está. Y si hay dos enlaces dobles con los dienos, puedo abrir los dos a la vez. Pero cuando se trata de grupos funcionales, mecanismo de condensación, tiene que haber mínimo dos grupos distintos. Pero para que sea polímero, tiene que ser bifuncionales, diácido con diol, diácido con diamina. Y se sigue cumpliendo este mínimo de bifuncionalidad química. ¿Ven? Esto no ocurría en las reacciones simples, porque ahí me basta que sea un monómero monofuncional como un ácido simple, con otro monofuncional como un alcohol simple, y se forma el éster simple. ¿Está claro? ¿Entendido esto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, escucho. Ah, ya, está entendido, me dice. Listo. El segundo requisito, de acuerdo a lo que hemos dicho acá, requisito de tipo mecanístico cinético. Son sinónimos, ¿eh? Es más fácil de decir mecanismo cinético, ¿ya? Pero le dicen en la terminología de la química de los polímeros, le dicen mecanismo, requisito mecanístico cinético. Acá hay dos. Uno que es de cajón, de hecho, que ya lo hemos mencionado hace un rato. Los monómeros, que son los reactantes, ¿no? Sean uno o más, ¿ya? Esos monómeros sufren o van a poder, o sea, polimerizarse si son adecuadamente activados. ¿Qué significa esto? Que tienen que ser catalizados inicialmente. Bueno, cuando ustedes lleven la cinética, les van a enseñar que toda reacción química tiene que ser catalizada. Salvo algunas reacciones que son muy fáciles que ocurran, esas reacciones muy factibles, que son cuando la constante de la velocidad de reacción es muy alta. Esas son reacciones casi instantáneas, ocurren casi solitas, ¿no? Y dentro de ellas hay reacciones naturales que ocurren solitas, ¿no? Eso, salvo esas excepciones que no las cuento acá, normalmente una reacción, que son las que interesan a la industria, las que se hacen en procesos químicos, en reactores, tienen que ser activadas. Y eso significa catalizadas. ¿El catalizador qué va a hacer? Desata la reacción y la ayuda a que ocurra, la acelera. Porque otro concepto que les van a enseñar en la cinética es que la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la temperatura. Este es un concepto así muy arraigado en la cinética. Si yo trabajo una reacción y le subo la temperatura, la voy a acelerar y la voy a hacer más rápido, y viceversa. Entonces, siempre en la cinética les van a decir, es conveniente para que la velocidad de la reacción sea más rápida, trabajar a mayor temperatura. Eso como concepto, pero hay límites, pues. No se trata de una manera torpe, así sin criterio, subir nomás la temperatura por subirla. Hay que ir subiéndola, acelerando la reacción, pero también cuidando otros aspectos. Porque la temperatura puede ser un parámetro que puede volverse peligroso también. Y en las polimerizaciones es muy tomado en cuenta esto. ¿Ya? Entonces, catalizamos, iniciamos las reacciones, van a ser ayudadas con un catalizador de partida. Y a ese catalizador, en nuestro campo le vamos a llamar iniciador. Ese es el nombre técnico que va a tener. ¿Ya? Aquí le puedo agregar, entre paréntesis, adecuadamente activado, entre paréntesis, uso del iniciador. Pero eso ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, ese es el primer requisito. Es un requisito general de toda cinética. El segundo es el típico de los polímeros. ¿Ven? Siempre hay un requisito que sigue la química normal, como acá, la funcionalidad, pero aquí tiene que ser mínimo 2,
Aquí igualito, hay un requisito general que tengo que usar catálisis, pero ahora me dicen otro requisito adicional. Entonces, ¿y cuál es ese requisito? ¿Ah? ¿Cuál es ese requisito? Que tiene que ser, dice, hay una relación entre las velocidades de cada etapa. Flori, ¿qué cosa nos ha dicho? Que hay 3 etapas. Hay una iniciación, una propagación o crecimiento y una terminación. Entonces, como yo los tengo que tratar separados, porque ya hemos visto que no es igual en la adición que en la condensación, vamos a ver, ¿no? No son iguales, entonces yo tengo que imaginar que cada etapa es individual. Entonces voy a hablar de una velocidad de iniciación, una velocidad de propagación y una velocidad de terminación. ¿Y la velocidad total de la reacción cuál es? La suma de las 3. ¿Ven? La velocidad total de la polimerización es la velocidad de iniciación, la velocidad de propagación más la velocidad de terminación. Eso cinéticamente es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá el requisito? Esto todavía no es factible demostrarlo, lo vamos a ver más adelante, pero ya lo enunciamos porque estamos diciendo el requisito. Dice, la velocidad de la etapa de crecimiento o propagación tiene que ser mucho mayor que la suma de las velocidades de todas las reacciones que bloqueen los centros activos. O sea, hay velocidades que van a terminar y vamos a ver que hay diferentes formas de terminación. Entonces, todas las formas de terminación que son las reacciones que bloqueen los centros de crecimiento, los centros activos que son los que permiten crecer, todas esas tienen que ser en velocidad mucho menor que la propagación. O dicho al revés, la propagación tiene que ser mucho mayor que todas las formas que puedan detener la polimerización o terminarla. Y esto es una cuestión de lógica, de sentido común, porque si, imagínense, comienza la polimerización aquí en la primera, vamos acá a las etapas de Flori, los requisitos, ¿no? Comienza la polimerización, caramba, estoy diciendo mal, acá, comienza la iniciación, ya hay una velocidad de iniciación, pero si esta polimerización, esta velocidad es alta, y no la propagación no logra subir, ¿qué ocurre? La iniciación siempre se va a imponer, entonces no va a dejar que comience la siguiente etapa. Pero si esta velocidad es más alta que la iniciación, por un simple valor de competencia, esta se va a imponer y va a desplazar, entonces la iniciación va a ceder paso a la propagación y va a empezar el crecimiento del polímero. Entonces, mientras esta predomine, por lo menos durante un buen tiempo, y predomine largamente sobre la iniciación o cualquier tentativa de terminar la polimerización, sobre todo esta última que la puede cortar, mientras esta predomine, estoy garantizando que el polímero crezca y se desarrolle y se forme bien. Eso es lo que dice este requisito, que tiene que cumplirse por lo menos en la parte principal de la reacción, que esta velocidad de crecimiento de la etapa intermedia sea mucho mayor, sobre todo que las velocidades que puedan terminar la reacción. Una vez que eso se cumple, ese es un requisito cinético, que no había en la polimerización simple, porque no hay propagación, no hay crecimiento de cadena. Una vez que eso se ha cumplido, la reacción solita, por cuestiones químicas y termodinámicas, disminuye, esta fase disminuye en velocidad y cede paso a la tercera etapa, que es la terminación. Automáticamente. Y si esta etapa, este paso de la propagación a la terminación se puede dilatar mucho, puede ser muy lento y puede prolongar demasiado la reacción, no conviene eso en una industria porque sería muy largo. Si es que demora mucho esto, se puede acelerar, se puede facilitar, se puede propiciar con aceleradores de reacción. O por último, pongo un inhibidor y corto de frente la propagación y termino la reacción. Y se acabó. Así hace la industria muchas veces. Pero ¿qué he logrado? Que durante todo ese tiempo que ha predominado largamente la propagación, la velocidad de propagación, el polímero ha estado con toda la garantía para que crezca y se va a formar bien. Ese es el requisito cinético. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada uno de estos requisitos hasta el momento es independiente. ¿Eh? Yo puedo tener los requisitos cinéticos, todo, pero si no ha habido bifuncionalidad, estoy hablando de cualquier reacción, menos de una polimerización. O al revés, puedo tener el requisito químico para aquella polimerización, un diácido con un adherimiento, pero si no la catalizo, no va a empezar. Y si una vez que empieza, si no se cumple esta condición, que la velocidad de propagación predomine, no va a crecer bien. Van a salir cadenas muy chiquitas. No me conviene. No sale bien la polimerización. Entonces, cada uno pone sus condiciones y se tienen que dar simultáneamente los 3 tipos de requisitos, químicos, cinéticos, y ahora vamos a ver el principal de todos,
que es el requisito termodinámico. Bueno, voy a explicarlo rápido porque esto lo vamos a retomar mañana y terminar nuestra parte introductoria. Entonces, miren, tercer tipo de requisitos de tipo termodinámico. Acá están. Requisitos de tipo o orden termodinámico. Acá hay dos, pero por el momento el importante es el primero, porque el segundo lo vamos a ir viendo al explicar ya los mecanismos mismos. Pero se van a tener que dar de todas maneras, y se van a dar, de hecho, ¿ya? Cuando vayamos estudiando la polimerización, tanto de condensación como de adición, ¿no? Vamos a ver que los monómeros se pueden añadir a las cadenas que están creciendo, o entre ellos pueden reaccionar. ¿Sí? O sea, se adicionan a una cadena, o sea, van reaccionando entre ellos o a una cadena, o las cadenas mismas entre ellas se pueden ir combinando. Todo esto va a ocurrir de una u otra forma. Por lo tanto, se termina convirtiendo en un requisito. ¿Ya? Y detrás de esto, ¿quién está? Vamos a ver el aspecto termodinámico. ¿Ya? Pero por eso es que primero está esto. Y como ven ustedes, están viendo ustedes acá entalpías, entropías, ¿no? Entonces esto es termodinámica, pues. ¿Y cuál es ese requisito? Dice, la energía libre de Gibbs, lo que conocemos como delta G, ¿no? De polimerización, o lo que es la energía libre de Gibbs de transformación de monómero a polímero, debe ser negativa. Un cambio de energía libre de Gibbs menor de 0. Pero, recordando la termodinámica, esta propiedad llamada, entre comillas, propiedad termodinámica, en realidad es una propiedad artificial, porque su definición la tienen acá en el recuadro de la izquierda. Delta G se define, o el cambio de la energía libre se define como el cambio entálpico menos la temperatura por el cambio entrópico. En realidad las propiedades termodinámicas son el cambio entálpico y el cambio entrópico. Y son dos propiedades que ustedes bien saben que no se pueden medir de manera absoluta. Porque ustedes no miden la entalpía 1 y 2, miden el cambio entálpico. Pero esta es la propiedad. Entonces, a partir de estas dos verdaderas propiedades termodinámicas se define artificialmente esta otra. ¿Ya? Pero bueno, pues la termodinámica ya la ha definido y la reconoce como tal, energía libre. Y esta es una propiedad muy importante, porque se presenta o se da en diferentes tipos de procesos químicos. Se da, por ejemplo, en una reacción química, como esta de polimerización. También se da en las reacciones simples, ¿eh? En las reacciones simples de la química. Pero también se ve en procesos físico-químicos, como por ejemplo un proceso de solidificación. ¿Ya? Yo puedo pasar de una fase gaseosa a líquida, un proceso de cambio de estado en general, ¿no? Fase líquida. Voy a hablar de entalpía de, ¿cómo se llama el paso de gas a líquido? Condensación. La entalpía de condensación. O puedo hablar de un paso de cristalización, de un paso de líquido a sólido, de entalpía de cristalización. O sea, este concepto se aplica a diferentes fenómenos. Y por lo tanto, como... Perdón un poquito. Ya. Entonces, miren, como puede haber la entalpía para diferentes procesos, pero en este caso estamos hablando de la polimerización, también hay un cambio entrópico simultáneamente. ¿No? Entonces, esta combinación, por eso es que la ciencia ha creído conveniente juntarla y definir artificialmente esta propiedad, porque se va a dar en diferentes escenarios. Acá lo estamos planteando en la síntesis. Entonces, ese cambio de energía de Gibbs debe ser negativo. Pero ocurre que tanto la entalpía como la entropía pueden ser positivas o negativas, porque positiva será si la reacción es endotérmica, absorbe calor o libera calor exotérmica. Y un cambio entrópico puede ser positivo o negativo. No olvidemos qué significa la entropía. La entropía mide el desorden molecular. Y cuando hablo de un cambio entrópico, estoy hablando de un cambio en el estado molecular. Si paso de un estado de un cierto desorden a otro más desordenado, estoy aumentando el desorden, eso es una entalpía positiva. Entropía positiva, perdón. Pero si paso de un estado de desorden a uno menos desordenado, o más ordenado, como quieran verlo, es un cambio entrópico negativo. ¿Bien? Entonces, eso va a ocurrir acá y va a dar pie a 4 alternativas. Y aquí me voy a quedar hoy día, porque esto ya me va a tomar más tiempo, ¿no? Va a haber 4 alternativas, porque si ambas, entalpía y entropía, pueden ser positiva y negativa, va a haber 4 combinaciones, que son las que vamos a analizar acá. ¿Ve? Nosotros vamos a ver el resultado del delta G, porque esto es lo que me dice el requisito. Este debe ser negativo, delta G. Pero ocurre que esto va a ocurrir, o puede darse en diferentes formas de combinación, en el cambio entrópico y el cambio entálpico. Pueden ser ambas positivas, una positiva y la otra negativa, la otra negativa y la primera positiva, o las dos positivas. 4, y vamos a tener resultados distintos. Y esto nos lleva a unas conclusiones muy interesantes.
porque aquí vamos a concluir cuáles son los requisitos termodinámicos para que la reacción de polimerización se pueda producir. Si yo tengo monómeros bifuncional, que dan bifuncionalidad, y encima se cumple el requisito cinético, ahora va a depender todo de la entalpía y la entropía, que es el que va a mandar sobre todas las cosas. Porque yo puedo tener los otros dos requisitos buenos, estos de acá, pero si no se me cumple alguna de las situaciones favorables que están acá en la termodinámica, igualito no hay polimerización. ¿Ya? Bueno, eso yo le voy a mandar el archivo ahora ya completo, porque también sigue la condensación ya, que mañana la vamos a empezar a ver, y ya ustedes para mañana van a tener esto antes de la clase. ¿Alguna pregunta? Ahí me quedo, todavía me quedo en pleno desarrollo, porque la parte introductoria termina, ¿no?, culminando este concepto del requisito termodinámico y la explicación de esta tablita final. Ahí termina la parte introductoria. Esta tablita es clave, porque esta es como decir la columna vertebral del capítulo. Todas estas ideas que están puestas acá, resumidas, que son conceptos, ideas básicas, esto es todo lo que se va a describir a continuación, tanto para la policondensación como para la poliadición. Y de eso se trata, tener un panorama general sobre qué cosa significa esta reacción y qué es lo que debo saber como ingeniero químico. Bien, jóvenes, me quedo ahí. ¿No hay preguntas? Entonces yo les mando el archivo más tarde. ¿No hay preguntas? Si no, voy a pasar la lista. Todo claro, profesor. Ya, listo. Seguimos. Estamos recién en la puerta de entrada. No sé cómo. Este es un capítulo bien interesante. ¿Eh? Esta es la esencia del ingeniero químico, porque vamos a hablar del reactor al final. Bien, a ver, Aguamán. Aguamán presente. Presente. Antesana. Antesana presente. Araujo. Araujo presente, profesor. Aroni. Aroni presente, profesor. Atúncar. Presente, profesor. Auqui. Presente, profesor. Valdión. Banda. Banda presente, profesor. Bonilla. Sí, presente, profesor. Presente. Briseño. Briseño. Calixtro. Cano. Cano presente.